Pues, a ver, como os decía antes, yo llevo haciendo bastantes charlas sobre crianza y hasta ahora todas las charlas son genéricas, eran genéricas, porque al final la crianza de un hijo, pues, de un hijo con acondroplasia es muy parecida en muchos aspectos a la crianza de un hijo sin ninguna displasia, ¿no? Entonces hay muchas cosas que yo quería hablar con vosotros, pues, por ejemplo, de la importancia del juego, de cómo poner buenos límites, que son cosas que aplican a cualquier crianza. Pero es verdad que muchas veces me habíais pedido cosas específicas sobre la crianza de un niño con displasia esquelética. Entonces, hoy la charla está muy orientada a eso, ¿vale? Eh, la llamé hitos, a ver, un segundo, que no sé por qué no me pasa ahora. La llamé hitos en la crianza de un niño con displasia esquelética. Os hablo de diferentes momentos, pero en realidad es que, a ver, hay muchísimos momentos que no se pueden contemplar uno por uno. Entonces, os hice aquí en líneas generales los temas de los que más me soléis hablar cuando estáis conmigo a solas, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí no aparece quitar el pañal o no aparece algunas cosas, o por ejemplo, los arreglos de la ropa, que eso a nivel emocional a veces también nos impacta, porque son cosas que, bueno, ya iremos viendo, ¿no? Ir a lo tan específico cuesta un poco. Entonces, bueno, en líneas generales yo os puse lo que me da la sensación que es lo que más os preocupa, pero cuando Raquel me pases también a mí bueno, este resumen de lo que hablasteis las familias, pues veré si tengo que ampliar esto o no, ¿vale? Esto, bueno, es la primera charla de muchas. Sabéis que me podéis interrumpir cuando queráis, si tenéis alguna duda. Sobre todo, yo aquí quiero hacer un hincapié grande en una cosa. Los expertos en la crianza de un niño con una displasia esquelética sois vosotros, no soy yo. Yo no tengo una hija o un hijo con displasia esquelética, entonces yo lo que sé es lo que vosotros me contáis y aquí voy a hacer un resumen de eso, un resumen de teoría de la psicología y os voy a explicar un poco la teoría de las cosas, pero al final los expertos sois vosotros y todo lo que veamos hoy lo tenéis que aterrizar vosotros en vuestra vida, ¿vale? En vuestro día a día. La teoría, como se suele decir, el papel todo lo aguanta y luego pues hay veces que cuesta pues llevar esa teoría perfecta a la práctica, no hace falta, ¿vale? No. Entended esto como unas guías generales. Entonces, aquí os pongo que bueno, podemos distinguir diferentes momentos en la crianza de un niño con una displasia, ¿no? Empezamos por la primera noticia y el nacimiento. También distinguí los 2 primeros años de vida porque suelen ser bastante intensos. También puse algo aparte cuando los padres empezáis a ser conscientes de la mirada de los otros, porque para mí hay dos hitos diferentes, que es cuando los padres empezáis a ser conscientes de la mirada que reciben los niños y cuando los niños empiezan a ser conscientes de la propia mirada que reciben, ¿no? Suceden dos momentos distintos. También os pongo, bueno, pues la escolarización, el momento de la escolarización, que es verdad que en cualquier crianza la escolarización es un momento de intensidad emocional, pero cuando el niño tiene una diferencia, la intensidad emocional puede ser más grande. Otro momento también es pues cuando empiezan a preguntar por la condición. También incluye aquí, porque es algo que últimamente me habláis mucho sobre la gestión de la dieta y del apetito. Sabemos que, bueno, que a veces los niños, sobre todo con acondroplasia, tienen más apetito y a veces, bueno, pues a nivel emocional eso os puede desgastar, ¿no? A los papás. Hablaremos también de la adolescencia, porque aunque la adolescencia es una época que a cualquier padre le intimida, pues es verdad que cuando el niño tiene una diferencia intimida más, la edad adulta y la emancipación. Como veis, son un montón de temas y evidentemente hoy no los podemos tocar todos, así que vamos a hacer diferentes charlas. La charla de hoy es de 0 a 7 años y la idea es trabajar pues los 5 primeros puntos, ¿vale? Eh, lo dicho, los expertos sois vosotros si queréis puntualizar algo, si no estáis de acuerdo. También pensad que yo os doy un poco guías generales, pero luego cada persona es un mundo y cada familia tiene sus propias experiencias. Que tengáis un hijo con acondroplasia no os hace iguales, porque luego cada familia es única. Hay diferencias, pues eso, si somos del norte, somos del sur, somos de un país, somos de otro, ¿no? La acondroplasia no nos hace a todos iguales. Entonces, bueno, lo que os voy a decir, cada uno lo tenéis que aterrizar de una manera. Vamos a empezar por
la primera noticia y el nacimiento. Y aquí yo le decía a Raquel que tengo una sorpresa para ella porque este es Luca. Al principio, nada, pues esto era de recién nacido. El nacimiento y la primera noticia, es verdad que son momentos de los más difíciles, ¿no? El diagnóstico a veces es prenatal, cuando las mamás estáis embarazadas, a veces es después del nacimiento. Sea cuando sea, es un choque porque es una noticia que nos espera. La condroplasia, hablo de la condroplasia, me refiero a la condroplasia porque es la más común, pero bueno, entendedme como que estoy hablando de todas las displasias, ¿vale? En el caso de la condroplasia sí que es verdad que suele ser una mutación de novo, entonces os pilla de sorpresa a la mayoría de todas las familias, a no ser que el padre o la madre tenga condroplasia, pues eso es algo que pilla de sorpresa y entonces hay como una sensación de pérdida de yo quería tener un hijo de una manera y de repente mi hijo no va a ser de esa manera. Y entonces se suele abrir un proceso de duelo. Es verdad que cómo se aborda el duelo no es de la misma manera si el diagnóstico es prenatal o postnatal, porque los miedos a veces son diferentes, ¿no? Cuando las mamás todavía se estáis embarazadas, el miedo es diferente a cuando ya el niño nace, pero el proceso de duelo es lo típico. Claro, de repente os dan la noticia de que vuestro hijo tiene una condición y aparecen muchos miedos. Pues, por ejemplo, miedo de cómo se lo voy a decir a la gente de mi entorno, cómo lo van a tomar, qué voy a hacer. Ahora tengo que entender cómo manejar a un niño diferente. Madre mía, esto va a ser dificilísimo. Todos estos miedos junto con las emociones del duelo de no me puedo creer que esto me esté pasando a mí, porque yo porque ¿no? A otras personas no tienen esto y yo lo tengo. Es un momento muy, 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 muy emocional. Y es un momento de mucho, pues sí, de mucha revolución, de mucho, digamos que el duelo cambia vuestra manera de ver el mundo, os destruye muchas creencias, os, de repente os quedáis como un poco a veces en esa sensación de vacío, ¿no? De, ostras, ¿qué va a pasar ahora con mi vida? ¿Qué podemos hacer en esta etapa? Un segundo, que tengo personas en la sala de espera. Los voy a... Vale. ¿Qué podemos hacer en esta etapa? A ver, la mayoría de papás que estáis aquí conectados ya pasasteis esta etapa. Hay algunos, quizá Antonio esté todavía aquí. La propuesta para los papás que ya hayáis pasado esta etapa es que normalicéis lo que os sucedió, porque muchas veces yo veo que todavía vivís el recuerdo del duelo con culpa, o por haber pensado cosas. Entonces, me gustaría que normalicéis y como sé que muchos también habláis con familias nuevas, que sepáis cómo actuar cuando estáis hablando con alguien que acaba de recibir el diagnóstico, ¿vale? Entonces, os decía que el proceso de duelo es un proceso normal, de adaptación, de adaptación a la pérdida y a la nueva realidad. Y en el proceso de duelo hay muchísimas, muchísimas emociones y todas están bien. No hay una manera mejor ni peor de llevar el duelo. A veces yo veo que el papá lleva el duelo de una manera, la mamá de otra y confrontan, pero no hay una manera mejor ni peor. Cada persona lleva el duelo de una forma específica y de una forma única y está bien así. Tenéis que dar rienda suelta a vuestras emociones en el momento del duelo. Ojo, no estoy diciendo que al cabo de un año, que si estamos muy tristes, que sigamos dando rienda suelta, porque ahí el duelo ya se habrá convertido en un duelo complicado. Pero al principio, cuando acabéis de recibir la noticia, el primer mes, los dos primeros 3, 4 meses, hay que digerir. Entonces, hay que darle lugar a estas emociones porque la paradoja de las emociones es que cuando les damos lugar, cuando nos dejamos sentir, se reducen. Y sin embargo, cuando intentamos reprimirlas, es cuando se quedan ahí enquilosadas. El duelo, eso, es un proceso de adaptación a una nueva realidad. Poco a poco, a medida que vais dando lugar a vuestras emociones, que vais entendiendo la condición, poco a poco vais conectando con vuestros recursos internos y vais entendiendo mejor pues eso, que aunque la vida sea diferente a lo que esperabais, podéis ser muy felices. Siempre nosotras hablamos del viaje a Holanda, ¿no? Bienvenidos a Holanda.
vosotros habíais planeado un viaje a Italia y de repente aterrizáis en Holanda, pero Holanda también puede ser maravilloso. Y cuando os dais cuenta, pues eso, de lo maravilloso que es Holanda, pues ahí ya el duelo ya está concluido, ¿no? Em, lo que os digo, en esta etapa de duelo es importante ver que cada miembro de la pareja lo vive de una manera y que os respetéis entre vosotros. No buscar la confrontación de tú tienes que vivirlo así y tú asado, porque no, no hay una forma mejor que otra. Cada duelo es único. En cuanto a cómo contarle a la familia, al entorno, la condición, pues no hay una manera perfecta que muchas veces venís buscando, oye, Rosana, ¿cómo lo puedo decir? Pues mira, lo tenéis que decir a vuestro tiempo, conforme a vuestros valores y a vuestra manera de ver el mundo, a vuestra manera de comunicar. Lo que en mi familia es válido, a lo mejor en la familia vuestra, pues no tiene sentido que lo habléis así. Entonces, sobre todo tenéis que hacerlo cuando os sintáis preparados. Hay algunas familias que en el minuto uno de recibir el diagnóstico lo cuentan, hay otras familias que necesitan más tiempo, ¿vale? Pues cada uno a su ritmo, a su tiempo. A veces sucede que el papá lo quiere contar, la mamá no, pues ahí hay que llegar a un acuerdo, ¿vale? Yo lo que sí que os recomiendo es que lo contéis, que lo vayáis contando poco a poco, en un entorno seguro, de confianza, pero que lo vayáis contando, porque así la gente os va a poder apoyar, os vais a poder desahogar y sobre todo también cuando lo contamos sucede una cosa, que es que las emociones que se viven en el cuerpo, al ser verbalizadas, pasan por un lado del cerebro que nos ayuda a integrar toda la vivencia, ¿no? Cuando le damos narrativa, cuando verbalizamos algo que nos sucede, nos pasa por lados del cerebro, pues eso, que nos ayuda a entender la situación de una manera diferente. Y también al verbalizarlo, pues podemos escuchar otros puntos de vista. Cada vez que lo contamos, además lo contamos de una manera un poco diferente. Entonces, bueno, nos ayuda a integrar toda la experiencia tan intensa que está sucediendo, ¿no? Entonces yo siempre os recomiendo contarlo, pero que lo contéis a vuestra manera, a vuestro tiempo, sin forzar, pero si veis que se os bloquea mucho, que intentáis hacer el esfuerzo, pues eso, por compartirlo con el entorno. En cuanto a la información, es verdad que lo primero que os decimos en ALPE cuando os dan el diagnóstico es, vale, pues ahora tenéis que saber de qué la condición, tenéis que haceros expertos en la condición. Pero esto no significa que os tengáis que hacer expertos en un tiempo brevísimo de tiempo, que toda la información la tengáis que aprender ya, 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 ya. No, la información va a ir en pequeñas dosis, integrando poco a poco el conocimiento. Y aquí nosotras somos muy cuidadosas con la información que os vamos dando. Y sí que os pido confianza, o si habláis con una familia nueva, que le digáis que poco a poco, ¿vale? Porque a veces yo veo con las familias que acabáis de recibir el diagnóstico que consumís información de manera compulsiva como una estrategia para gestionar el dolor. Y aunque a corto plazo te puede dar la sensación de que sí, que el dolor te disminuye, en realidad no, a largo plazo obstaculiza el duelo, la elaboración del duelo y genera más ansiedad, porque a veces además consumís información de cualquier parte, hacemos lo que no hay que hacer, que es meterse en Google y poner displasia esquelética. ¡Puf! Nos revienta la cabeza. No, eso no, eso al final, en el momento nos sirve, sí, como para esa ansiedad que se nos mete aquí, soltarla, ¿no? Pero a la larga, y es como tenemos que pensar, a largo plazo, consumir este tipo de información sin filtro eh, no nos ayuda. Tenemos que hacernos expertos, pero poco a poco. Tenemos tiempo. La crianza es un proceso largo. Vamos a estar muchos años criando. Vais a estar muchos años criando. Entonces, hay que entender, pues eso, que hay que hacerse expertos, pero poquito a poquito. Y si a veces os veis, aquí hablo de esto en la primera etapa del duelo, pero a veces lo veo que no solo es en el duelo. Estoy viendo a Luca y al revés. A veces este consumo de información no es solamente en el duelo, es cuando hay mucha ansiedad. Entonces esto aplica a más etapas, ¿vale? Si os veis consumiendo información de manera compulsiva, vosotros a vosotros mismos os tenéis que decir, esta no es una estrategia efectiva de manejar la ansiedad, ¿vale? Uno de los objetivos de esta charla es que trabajéis la autoobservación mucho, porque vosotros tenéis que ser conscientes de vuestros disparadores, de cuándo, pues eso, estáis haciendo cosas que a veces pueden ser contraproducentes. Esto en esta etapa del duelo y el nacimiento. A ver si quiere pasar.
Siguiente etapa. A ver, que son etapas que se solapan, ¿vale? Que aquí dividir por años y por etapas es difícil. Pongo primeros 2 años de vida. A ver, en los 2 primeros años de vida también es un momento de mucho reto, muchas preocupaciones, mucho estrés. Y cuando digo que es una etapa, no tiene por qué ser necesariamente así, ¿vale? Yo esto hablo de lo que suele pasar, pero no significa que todos vayáis a pasar por estas etapas sí o sí. Hablo de la tendencia. Hay personas que lo viven de una manera diferente y no pasa nada, también está bien. Pero habitualmente, cuando hablo con las familias, los 2 primeros años de vida, particularmente el primero, suele ser bastante estresante. Hay muchas visitas médicas porque sabéis que nosotras trabajamos muchísimo la prevención y entonces el primer año de vida lo que hacemos es, eh, pues eso, en el protocolo que se desarrolla son muchas visitas médicas, pero es para prevenir que haya un problema posterior. Pero claro, de tener tantas visitas es un estrés. Tener que ir a atención temprana, mínimo 1 o 2 veces a la semana a logopedia y a fisioterapia, es un estrés. Encima se juntan con los trámites, ¿no? La burocracia, que la burocracia no nos ayuda. Claro, la burocracia sobre la gestión de la discapacidad y la dependencia, que encima en cada comunidad a veces es diferente y a veces pues nosotras desde ALPE os podemos semi ayudar, pero depende en cada comunidad es de una manera o de otra. Entonces, a veces también esto se vive con mucha ansiedad. Si surge alguna necesidad de una intervención quirúrgica, por ejemplo, pues que haya que operar el foramen, ¿no? Pues esto, claro, genera muchísima preocupación, mucho estrés en las familias. Y luego se junta a que se suelen acabar los permisos de maternidad, paternidad y muchas veces es, pues tengo que compaginar todo esto con volver al trabajo o a ver si me dan alguna ayuda. Bueno, entonces es un momento de mucho estrés. Ojo, cuando yo aquí estoy focalizándome un poco en la parte difícil, que la crianza es muy bonita, que vais a vivir momentos únicos, preciosos y maravillosos, que no quiero asustaros, sobre todo a Antonio, ¿vale? Lo que estamos hablando aquí son de hitos particulares, de gestión de preocupación, pero la crianza es maravillosa y cuando veas a tu hijo decir, por ejemplo, papá, es que se te va a olvidar todo, se te va a olvidar la atención temprana, las visitas, todo, ¿vale? Vamos a contextualizar que aquí estamos hablando de dificultades, pero normalmente el día a día pues hay pues momentos maravillosos. En este, ¿qué hacer para gestionar el estrés? A ver, sé que lo que os voy a decir es muy evidente, pero es que es una buena estrategia. Una de las mejores estrategias es la planificación. Tenéis que haceros expertos planificando porque es verdad que tenéis que meter muchas cosas en vuestro día a día. Muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, tenéis que hacer una buena planificación, hacer una economía de vuestro tiempo. Repartir tareas, que a veces hay uno que suele atender a acumularlo todo. Normalmente son las mamás, no digo que sea siempre, sino que suele ser así. Entonces, y también por una cuestión, no porque el papá o los abuelos no se quieran involucrar, sino porque tenemos esta sensación de, bueno, ya lo hago yo. Y claro, eso desgasta, entonces hay que hacer una buena planificación y un buen reparto de tareas. Y si hace falta involucrar a otros miembros de la familia, ¿no? O a lo mejor pues para llevar al niño a atención temprana pues nos puede echar un cable los abuelos o incluso de vez en cuando algún amigo. Necesitáis hacer una buena planificación y también estrategias de autocuidado que os ayude a resetear vuestro cuerpo del estrés. A veces estamos muy agobiados y entonces llega la noche y ¿qué hacemos? Pues vemos Netflix hasta las tarantas de la noche porque así desconectamos. Pero eso que nos impide dormir bien. ¿Y cómo se resetea el cuerpo? El cuerpo no se resetea viendo Netflix. Sí que, bueno, podemos ver un ratito, un poco de una serie, pero tenemos que dormir bien, comer bien, hacer un poco de deporte. No me voy a extender mucho en esto de la gestión del estrés, de la ansiedad y de las preocupaciones porque quiero hacer una charla específica con herramientas terapéuticas para gestionar esto. ¿Vale? Entonces, hablaremos específicamente de recursos. Pero lo que sí que tenéis que llevaros de esta charla es la necesidad también de autocuidaros. Para cuidar, nos tenemos que también autocuidar. Esto es como cuando vas en un avión que te dicen, ponte tú primero la máscara y luego se la pones al de al lado. Pues esto. Para poder hacer una buena crianza, tenemos que estar bien. Os decía también que a veces
pues eso, la burocracia es, no sé quién la inventó, pero alguien que odia a la humanidad, porque es muy difícil todo. ¿Qué podemos hacer para que estos trámites sean un poco más llevaderos? Bueno, pues pedir a lo mejor consejo a otras familias que lo hayan hecho antes, porque el camino que vosotros estáis caminando, pues ya lo caminaron muchas personas antes que vosotros. Entonces, puede ser una buena cosa pedir a familias de la misma comunidad, en este sentido sí que es importante que sean de la misma comunidad, asesoramiento. O pedirnos asesoramiento a nosotras, que también os vamos a poder ayudar. A veces los trabajadores sociales, por desgracia, no saben muy bien cómo orientaros. Entonces yo aquí os digo que intentéis ser resolutivos. Si no sabe el trabajador, preguntamos a otra familia, preguntamos a ALPE, lo que sea, pero pues eso, intentando quitaros a vosotros esa carga, ¿vale? Esa carga de estrés. Os hablaba también de que a veces surge la necesidad de operaciones y entonces eso da mucho miedo, nos genera mucha preocupación, es normal. Igual que tener muchas tareas genera estrés, que de repente surja en el horizonte una intervención médica da miedo. Como os dije, vamos a hacer una charla específica de gestión del miedo, pero a grandes rasgos os digo que si tenéis mucho miedo, un poco de miedo es natural. Evidentemente un poco de miedo hay que tener. Oye, si a mí me dicen van a operar a mi hijo, pues no voy a estar celebrándolo. El tener un poco de miedo es adaptativo, es normal. El problema es cuando el miedo es súper intenso, que nos bloquea y nos genera mucho malestar. Si somos conscientes de que el miedo nos está bloqueando, tenemos que hacer por reducirlo. ¿Cómo? Buscar información realista sobre las intervenciones, distraernos, estrategias de respiración, meditación, buscar apoyo social, hablar del miedo, como os digo, cuando hablamos de las emociones, todo esto pasa por un lado del cerebro que nos ayuda a integrar la experiencia y a que las emociones se reduzcan. Os lo pongo aquí por alto porque haremos una charla específica, pero es importante saber lo que hay que hacer, pero también es muy importante saber lo que no hay que hacer, ¿vale? A veces alimentamos el miedo. ¿Cómo? Por ejemplo, imaginándonos los peores escenarios posibles. Van a operar a mi hijo de, por ejemplo, del foramen, pues yo me imagino lo peor que va a pasar. A ver, a veces pensar en lo peor es normal. Yo no os voy a decir, no, no, nunca penséis en lo peor. Pero el problema no está en que se me pase por la cabeza y se vaya. El problema está en que yo me quede ahí alimentando ese miedo, buscando lo peor, solo fijándome las veces que salió mal. Buscar información, pues eso, en fuentes que no sean fidedignas. Esto lo tenemos que evitar. Hay que evitar alimentar el miedo. Eh, y depende de vosotros lo que, lo que alimentéis el miedo o no. Mira, me está diciendo Carmen que se tuvo que ir. Bueno, em, lo que os digo, como haremos una charla, no me voy a extender mucho más. Aquí lo que quiero es que seáis conscientes de que el malestar muchas veces viene de las emociones, no de la situación que está pasando fuera, ¿no? ¿Qué pasa también en los primeros 2 años de vida? Que esto es muy interesante porque es algo nuevo. De repente se abre la posibilidad, por lo menos para los que vivís aquí en España, de elegir un fármaco o participar en un estudio clínico. Esto es algo novedoso, algo de los últimos años. Esto hace 5 años no pasaba. Bueno, sí que había estudios clínicos, pero no había un fármaco en la seguridad social. Claro, ahora yo estoy viendo que hay unas ansiedades porque evidentemente queremos escoger lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Pues entonces nos volvemos locos también consumiendo información. Entonces yo miro el Botsogo, vale, pero es un pinchazo. Entonces el estudio de Puede, el estudio no sé qué, y nos volvemos majaras intentando buscar la mejor opción. Y además lo hacemos nosotros, pues eso, desde la ansiedad, ¿no? Aquí hay que tener cabeza fría y esto lo intentamos hacer mucho desde ALPE. Queremos colocaros bien las expectativas tanto del fármaco que hay en la seguridad social como de los ensayos clínicos, porque tenéis que entender bien lo que se puede conseguir con estos tratamientos. A veces yo veo que hay muchísima ansiedad porque se generan unas expectativas que no son realistas. Y entonces, claro, si yo espero que, yo pienso que este fármaco va a hacer con mi hijo lo mejor, entonces me genera muchísima ansiedad y quiero todo ya. A ver, los fármacos sí que se ve, tanto en los estudios clínicos como el fármaco, el Voxzogo, que pueden tener un impacto en el crecimiento lineal de los niños, no en todos, pero en la mayoría, en cada niño de una manera.
pero es un impacto que no quita la condroplasia, no cura las displasias, es un impacto reducido. Entonces, hay que entender bien cómo funciona la farmacología y entender que no es imprescindible que ningún niño tome un fármaco. De hecho, si veis a personas, a chavales que ahora tienen 20 años, ninguno estuvo en fármaco y están estupendamente muchos. Entonces hay que entender, colocar bien el fármaco, ajustar bien las expectativas y sobre todo dejarse informar. Y yo ahí siempre os digo que habléis con Susana, que Susana es la que más sabe, Susana es la que más sabe, me refiero, aparte del doctor Berga, que es el que lleva la mayoría de los ensayos clínicos, pero Susana os sabe asesorar muy bien, explicándoos pros y contras de cada opción, y es verdad que luego lo tenéis que decidir vosotros, ¿no? En función de vuestra situación familiar, de lo que queráis, pero que os dejéis asesorar, porque si lo hacéis solo, las expectativas yo lo que veo es que tienden a subir y empezamos a generar unas expectativas que no corresponden a la realidad. ¿Y qué pasa cuando generamos unas expectativas que no corresponden a la realidad? Pues que luego nos llevamos una buena decepción. Entonces es importante colocar esto bien desde el principio. A veces las decisiones se toman, pero que tome uno hoy una decisión no significa que tenga que ser para toda la vida y a veces lo vivís así, ¿no? Tengo que decidir ya si le doy Voxogo o si me meto en el estudio o si... Bueno, hay que entender también que las decisiones se pueden cambiar. Yo igual quiero ir hoy a Voxogo, pero luego resulta que es que los pinchazos, yo los pinchazos diarios, no me siento cómoda, mi hijo lo lleva fatal. Bueno, pues dejamos de utilizar Voxogo. Esa decisión se puede cambiar. O hay veces, sobre todo cuando los niños son muy pequeños, que no tenéis claro qué hacer, porque el niño se está desarrollando, porque tenéis a lo mejor un poco de reparo, pues a darle un fármaco a un niño muy chiquitín, perfecto. Pues decidimos no dárselo durante un año y dentro de un año ya veremos lo que hacemos. No son decisiones las que hay que tomar de por vida, que a veces lo vivís así, ¿no? Como una decisión que es inmutable, incambiable, y no. Mm, Esto es importante también. Si tomáis una decisión, podemos ponerle un plazo, decir, pues mira, yo de momento estoy bien como estoy, dentro de un año veo a ver qué opciones hay, a ver cómo están los estudios y si tengo que cambiar de idea, cambio y si la mantengo, la mantengo. Acordaros que lo importante para el buen desarrollo de los niños no es que estén en ningún estudio ni en ningún fármaco, lo importante es la crianza y una buena rehabilitación y sobre todo un buen cuidado del cuerpo, ¿vale? Esto por ahí. A veces también en los 2 primeros años de vida, ay, esperad, voy a beber un poco de agua. En los 2 primeros años de vida a veces también hay un gran sentimiento de aislamiento o de soledad, porque os tenéis que enfrentar a situaciones que son difíciles y que por las que además pues amigos o otras personas del entorno no pasaron, ¿no? A veces, claro, yo hablo con vosotros y pues, os sentís solos porque ¿por qué vosotros tenéis que llevar a vuestro hijo, por ejemplo, a atención temprana mientras el resto de los niños están en el parque? Y esto se puede vivir, pues sí, como con un sentimiento grande de soledad, ¿no? Ahí os digo que el poder del grupo, el poder de la comunidad ALPE, o otras comunidades, uy, perdón, otras organizaciones, por ejemplo, la que está creando Marcela, ¿no? El poder del grupo es incalculable. Compartir experiencias con otras familias que hayan pasado o estén pasando por lo mismo que vosotros, os va a hacer sentiros recogidos, comprendidos. No os va a hacer sentiros solos, sino que os vais a poder sintonizar. Ojo, no vamos a romantizar que porque alguien tenga un niño con una displasia esquelética ya me voy a llevar súper bien con esa persona y va a ser mi amigo para el resto de la vida. No, porque a veces familias de Alpe se llevan mal, se caen mal, es normal. Que tengáis un hijo, lo que os digo al principio, que tengáis un hijo con acondroplasia no os hace iguales, para nada. Pero es verdad que en algunas experiencias sí que soléis resonar. Y en este caso, por ejemplo, pues eso, esa experiencia de los primeros años de sentirse un poco aislado, la soléis vivir bastante habitualmente. Ahí, pues eso, el poder del grupo, yo cuando le cuento a alguien, pues eso, que me siento solo y esa persona me comprende, aunque la situación no cambie, mi emoción cambia, ¿no? Y ahí yo siempre os recomiendo, ya desde el principio, desde que recibís diagnóstico, hacer comunidad.
No todo el rato, no queremos estar todo el rato hablando con familias y hablando de displasias esqueléticas, ¿vale? Pero sí que ir haciendo comunidad. Y cuando me siento mal sobre algo en concreto que tiene que ver con una displasia, lo comparto con alguien del grupo, a ver cómo me recoge. Y cuando digo alguien del grupo, también me refiero a nosotras, ¿no? A Carmen, a Susana, a Carol, a Carmenina, bueno, a Belén, a cualquiera de nosotras. Siguiente etapa. A ver, como os digo, os solapan. Comienza la escolarización. A veces la escolarización empieza a los 2 primeros años, a veces empieza a los 6. Bueno, esto es un poco por acotar los retos, ¿no? A los que tenéis que enfrentaros. Cuando empieza la escolarización, pues surgen nuevos miedos. Porque claro, yo ahora ya soy experto en acondroplasia, sé manejar súper bien a mi hijo, ya sé cómo sujetar la espalda, la cabeza, ya sé todo lo que hay que hacer bien y ahora tengo que dejarlo con una mujer o un hombre que no conozco de nada a ver cómo lo maneja, ¿no? Entonces surgen miedos pues a dejar a los niños solos en el colegio o en las escuelas infantiles, a que los profes no sepan manejar adecuadamente al niño, a que le traten de manera distinta o podemos tener miedo a que no encaje. Son miedos típicos. Lo primero que os digo en cuanto al manejo de la condición por parte del centro, a ver, un niño con NADE es un niño. Entonces, lo esencial lo van a saber hacer, porque el niño va al colegio a aprender. Y eso un maestro se entiende que lo sabe hacer. Las peculiaridades en el manejo de la condroplasia se aprenden en una charla, porque son pocas, concretas, sobre todo hablan de adaptaciones físicas. Entonces, lo que nosotras solemos hacer es hacer esa charla, nosotras con el colegio. Os recomiendo que, pues eso, habléis con los profesores, que se pongan en contacto con nosotras y les damos la orientación. Las orientaciones que suelen ser, pues adaptar el mobiliario para que, por ejemplo, los niños no tengan los pies colgando, adaptar si hay perchas por ahí, pues para que lleguen, hablar, nosotras les hablamos de inclusión. Entonces, pues en una charla que habitualmente pues hacemos al principio de curso, pues ya está, quedan las cosas claras, ¿no? Alguna cosa concreta de, pues por ejemplo, cómo tienen la forma de la mano particular, pues cómo coger los bolis, pero en realidad es que, a ver, un niño con acondroplasia o con displasia esquelética es un niño, entonces lo que va al colegio es aprender, tenemos también que abrir la mente nosotros y entender que un niño pues va al cole a eso, ¿no? Pues lo que os digo, normalmente hacemos nosotras las charlas y en el colegio suelen aceptarlo todo muy bien. Es verdad que a veces hay que insistir un poco o a veces hay que recordarles cosas. La mayor parte de los centros asumen muy bien lo que les decimos, hay algunos centros que no y esto sé que a veces puede generaros estrés y entonces tenéis que hacer un poco de bueno, un poco de martillo pilón, como decimos en España, tenéis que insistir un poco a los profesores. Que no os dé miedo insistir a los profesores o al equipo directivo. Queréis lo mejor para vuestros hijos y ese es vuestro objetivo. Si a los profesores o al equipo directivo a veces le molesta que insistáis, pues que lo hagan bien desde el principio. ¿Vale? A veces es verdad que se vive con mucha ansiedad de, jolín, pues ahora tengo que volver a hablar y explicarles esto, pero mm, es lo que tenemos que hacer por el bienestar de los niños. El objetivo es el bienestar de los niños. Ahora, os digo, habitualmente en los colegios lo entienden bien, ¿vale? Yo ahora simplemente os estoy mencionando cuando hay algún caso difícil, pues que hay que insistir, pero la mayor parte de las veces los coles son encantadores y están súper abiertos a todas las indicaciones que les damos. La socialización que tanto miedo os da. Mira, la vez pasada os hice una charla de juego que está grabada y espero que se cuelgue. La mejor manera de socializar a un niño es dejarle jugar. Vamos a llevar al niño al parque, dejarle jugar en el colegio, traer a los amigos a casa. Y ahí el niño va a aprender a socializar de la mejor de las maneras. Es que no hay que enseñarle a un niño a socializar, un niño sabe. El problema es que a veces nosotros cortamos sus alas y es normal. Cuando tenemos a un niño, pues con una diferencia, a veces nos da miedo, ¿no? Pues que se haga daño, que se caiga, o nos da miedo, pues lo que sea, diferentes cosas. Entonces nosotros, sin querer, a veces reducimos su libertad o no le llevamos a sitios porque, bueno, mejor está en casa, que aquí está protegido y es normal.
pero tenemos que salir de ahí. Tenemos que entender que eso nos está hablando de nuestro miedo, pero el niño necesita socializar, necesita salir. Y mira, os digo, en la charla del juego os lo dije, pero aquí os lo repito. Es que jugar no solo ayuda en la socialización. Jugar es la mejor estrategia para estimular al niño a nivel físico. Vamos a atención temprana a trabajar fisioterapia. Mira, si dejáis al niño que os destroce la casa, lo típico, abrir cajones, sacar las ollas, dar golpes a las ollas, es la mejor actividad de estimulación física que puede hacer un niño, ¿vale? Si, por ejemplo, dejáis a un niño, pues eso, jugar, que se frustre jugando en el juego, pues buscan un poco esa frustración, ¿no? Pero la viven de otra manera. Es la mejor manera de estimular a nivel emocional. Y a nivel social, pues eso, los niños entre ellos se van poco a poco entendiendo. Esto no significa que le vamos a dejar jugar sin ponerle ningún límite en cualquier espacio. No, lo que tenemos que hacer es dejarle jugar en un espacio seguro, ¿vale? Si aseguramos el espacio, ya puede jugar con libertad. Entonces, voy a ser muy insistente en cada una de las charlas con esto. Los niños tienen que jugar. Es la mejor manera para trabajar la autoestima, para trabajar la socialización, para trabajar el lenguaje, para trabajar la parte física, todo, ¿vale? Entonces, si os da miedo que vuestro niño no socialice, jugad, jugad, jugad con él, que juegue con otros niños y ya veréis que se va a hacer súper sociable. En la escolarización a veces también os pasa que, como ya se percibe mucho más la diferencia, cuando hablo de escolarización, acordaros que no solo me refiero a la etapa de primaria, ¿no? Sino también a veces cuando se lleva antes a la escuela infantil. Como está con niños normativos en clase, a veces sois más conscientes de la diferencia y comparáis más. Y luego además también pues la escolarización ya es una actividad que hay que añadir a todas las que ya tenéis de ir a vuestro trabajo, atención temprana, pues el ocio. Entonces es algo más que a veces también se puede vivir con estrés. Ante las comparaciones, ¿qué os digo? Pues mira, que comparar es normal. Las comparaciones a veces las hacéis con niños a los que consideráis que están mejor, con niños normativos, pero a veces también las hacéis con niños a los que consideráis que están peor. Por ejemplo, cuando vais a atención temprana y veis otras realidades de discapacidad, hacéis una comparación donde os sentís como aliviados. Las comparaciones son normales. Que comparáis es normal. El problema cuando está, cuando la comparación está continuamente presente en mi día a día y cuando además la verbalizo al niño y le comparo con los otros y utilizo esa comparación como un arma de doble filo. Fíjate, tú eres el más bajito de la clase, pues tendrás que ser el mejor en matemáticas, porque, jolín, es que si no, fíjate que no sé quién hace no sé qué y tú no lo estás haciendo. Cuando la comparación, digamos que se vuelve ya algo, una obsesión, ahí es donde la tenemos que trabajar. Que de vez en cuando nos venga un pensamiento, decir, jo, pues mi hijo, mira, fíjate qué bajito, es el más bajito. Es normal. Si se convierte en una obsesión, la tenéis que trabajar. ¿Y cómo la tenéis que trabajar? Si no podéis por vuestros propios medios en un proceso de terapia. ¿Vale? Esto es un poco como lo que os hablaba del miedo o del estrés o de diferentes emociones en general o de la rabia. Sentir esto de vez en cuando está bien, es natural, somos humanos. Cuando se nos va de las manos, tenéis que poner los medios. Y a veces, si no podéis por vosotros mismos, para eso estamos los psicólogos, para ayudaros a hacer las cosas de manera diferente. ¿Qué más? Bueno, lo que os decía, ¿no? A veces, pues, tener que encima llevar al niño a la escuela, pues es una tarea más, aunque es verdad que allí está horas que os quedáis libres, pero puede ser un poco lioso, sobre todo por la mañana, porque le llevo, le traigo, luego lo cojo, lo llevo temprana. Buena planificación. Y aquí os digo algo que no os dije antes. Hay veces que hay que tomar un poco de descanso, que estamos a tope y estamos saturados. Mira, si un día pues no hacéis una actividad, aunque esté marcada en el calendario, un día concreto, y cogéis y descansáis, fabuloso, ¿vale? También hay veces que hay que entender que hay que saber descansar. Y no pasa nada ese día. No hacemos esa actividad, ir a temprana, incluso al colegio, lo que sea. Tomamos aire ese día y volvemos a la carga. ¿Vale? Es importante también saber que a veces hay que parar y no pasa nada por parar un día. Hombre, si estamos 10 días sin llevar al colegio, pues sí, igual eso ya no es lo recomendable. Pero un día, porque un día no vaya a una actividad, porque un día no vaya al parque, un día concretamente, no pasa nada. También hay que conectar con, pues lo que os decía, nuestro autocuidado.
Bueno, viene ahora uno de los grandes temas en la crianza de un niño con una diferencia física visible, en este caso con la crianza de un niño con enanismo, que es la gestión de la mirada. Y yo aquí, como veis, os lo separé en dos, que es cuando vosotros empezáis a ser consciente de las miradas que reciben vuestros hijos. Y en la siguiente charla vamos a trabajar cuando los niños ya se hacen conscientes de esa mirada que reciben, ¿vale? Porque va a tiempos diferentes. Probablemente vosotros ya desde el principio, pues desde que el niño tiene a lo mejor un año o así, ya empecéis a notar que algunas personas miran al niño. A ver, cuando digo que a partir del año no significa que todos penséis en esto a partir del año. Hay personas que notan la mirada mucho después, ¿eh? Pero bueno, esto puedo decir que a veces, pues eso, a partir del año ya os da la sensación de que la gente mira al niño. Y en realidad, la gestión de la mirada es verdad que es una de las cosas más complejas para mí desde mi punto de vista, ¿eh? Que vais a vivir y que tenéis que aprender. Porque es verdad que el niño al principio no es consciente de que los otros le miran, ¿no? Pero sí que es consciente de lo que vosotros estáis haciendo. Y lo que vosotros hagáis ya el niño lo va a aprender y lo va a ir interiorizando. Entonces, por eso es importante que vosotros al principio os concentréis en el impacto emocional que esas miradas tienen en vosotros y que os concentréis también en entender qué respuestas hay que dar a esa mirada, ¿vale? A veces vuestra preocupación es cómo le voy a enseñar al niño a gestionar la mirada o cómo le... Esto es un lema para toda la crianza. Para enseñarle algo a alguien, primero lo tenéis que interiorizar vosotros. Porque si no lo interiorizáis antes, vais a caer en la incoherencia, porque le vais a decir una cosa, pero vais a hacer otra. Entonces es importantísimo que antes de enseñar algo yo lo tenga muy interiorizado. El ejemplo siempre que se suele poner es el padre que fuma. Si yo estoy fumando y le digo a mi niño, tú no fumes, cuando seas grande tú no fumes, ¿qué va a hacer el niño? Pues se va a estar muy confundido, sobre todo porque tiene mensajes contradictorios, pero probablemente haga lo que vea y no lo que le decimos, porque el poder de la conducta es mucho más poderoso que el poder de la palabra. Entonces, si yo al niño le quiero decir que las miradas no le molesten, pero yo cada vez que salgo a la calle lo gestiono de una manera súper con muchísima ansiedad, da igual lo que le diga. Por eso aquí quiero hacer mucho hincapié en que primero tenéis que aprender vosotros a gestionar esas emociones y gestionar esa mirada. Y una vez que ya lo tengáis integrado, se lo podréis enseñar a los niños. Dicho esto, os voy a hablar un poco de este malestar que a veces os genera la mirada. Como acordaros, digo a veces porque no todos los padres lo vivís de la misma manera. Al principio, cuando empezáis a ser conscientes de la mirada, os molesta un poquito. Es como, ay, me está mirando. Bueno, pero es un malestar tolerable. Y a medida que pasa el tiempo, que el niño va creciendo, ese malestar se suele ir incrementando. Y llega un momento donde está en un punto álgido. A lo mejor cuando el niño tiene 4, 5, 6 años, suele generaros bastante dolor, bastante molestia esas miradas. Pero luego, a medida que el niño sigue creciendo, adolescencia, edad adulta, esa intensidad del dolor ante la mirada baja. Por ejemplo, yo cuando hablo con padres de adolescentes no me suelen mencionar el tema de las miradas, ¿no? Es como que ya lo tienen más interiorizado, ya lo gestionan de otra manera. A la población, a los papás que veo que, pues, que más os duele, pues suelen ser eso, entre los 3, 4, 5, 6, 7 años. Acordaros, cada papá es un mundo, ¿eh? Cada papá y cada mamá es un mundo. Pero lo habitual es que, pues eso, cuando tienes un hijo que tiene acondroplasia y tiene 20 años, que lo de la mirada ya lo hayas dejado atrás. Ese malestar vuelve a bajar. Lo que a mí me gustaría primero es hacer un poco de reflexión sobre las miradas, porque no todas las miradas que recibe vuestro hijo son iguales. Hay diferentes tipos de miradas. Hay personas que miran por curiosidad. Hay personas que miran por empatía. Ahora os voy a ir desgranando cada una. Hay personas que miran por pena. Y hay personas, es verdad, que miran por desprecio. ¿Vale? Y seguro que hay muchos más tipos de miradas, ¿eh? Esto es así como líneas generales, lo que yo suelo codificar o descodificar de las miradas y lo que me contáis. Una persona, ¿por qué siente curiosidad? Bueno, pues cuando veo algo que me llama la atención, ¿no?
tenemos que reconocer que algunos atributos de las personas con enanismo llaman la atención. Son personas, las personas con enanismo tienen algunas características físicas singulares. Por ejemplo, su estatura. Si tienen acondroplasia, a lo mejor pues la forma de su mano. O su elasticidad. Los niños con acondroplasia son súper elásticos y eso llama muchísimo la atención. Entonces, claro, cuando algo nos llama la atención, sentimos curiosidad y miramos. Es importante que esto lo veáis, ¿no? Que a veces, pues, es por algunos atributos físicos que nuestros hijos, vuestros hijos tienen que llaman la atención. Pero a veces ya no es por esos atributos físicos que llaman la atención. A veces lo que pasa a mucha gente es que, como no saben bien qué edad tienen vuestros hijos, porque vuestros hijos parecen más jóvenes. Tú ves a un niño con acondroplasia que tiene 3 años o con displasia que tiene 3 años y si no sabes, si no conoces el mundo de las displasias, probablemente pienses que tiene muchos menos años, igual piensas que tiene uno. Entonces, claro, tú imaginas que ese niño tiene 1 año y lo ves a lo mejor caminar y hablar con un desparpajo alucinante y entonces la gente se sorprende porque ven a un niño chiquitín con unas cualidades alucinantes. Entonces, a veces la curiosidad viene por ahí, porque de repente pues estoy viendo a un niño. A veces la curiosidad viene por la necesidad de las personas de clasificar, y aquí esto nos pasa a todos. A veces ven a los niños y ven algo singular en ellos, pero no saben decir el qué. Entonces se les quedan mirando para ver si pueden descifrar qué es aquello singular, aquello que no encaja del todo en la normalidad, pero no saben qué es. Y eso nos pasa a nosotras, a nosotros. Mira, ahora con el género, con la identidad de género pasa mucho. Como antes, por lo menos cuando yo era más chiquitina, pues había hombres y mujeres, ¿no? O sea, el género era soy hombre, soy mujer. Pues ahora ya en el mundo en el que vivimos, pues hay otras identidades de género, están las personas no binarias. Cuando vemos a una persona que no sabemos identificar bien el género que tiene, a veces nos quedamos mirando porque en nuestro cerebro hay una necesidad de clasificar. ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? Y nos quedamos mirando. Entonces, tenemos que ser conscientes de que ahí estamos todos, ¿no? En esa necesidad de clasificar. Y a veces se quedan mirando a los niños precisamente porque observan que hay una singularidad, una peculiaridad, pero no saben descifrar el qué. Además de esta mirada de curiosidad, también hay miradas de empatía. Una vez me contaba un papá de la fundación que vio a una mamá por la calle de un niño con enanismo y que se le quedó mirando. Y que al cabo de un rato la mamá le hizo así como en plan, ¿qué miras? Claro, esa mamá no sabía que él estaba mirando porque también tenía un niño con acondroplasia. Entonces, a veces las miradas vienen por la empatía, porque piensas, yo misma me pasa, yo veo a una persona con acondroplasia por la calle que no la conozco y me quedo mirando, pero no por nada, sino, o sea, es como una resonancia, ¿no? Es como, o sea, no sé, hay algo que nos une. Entonces, a veces viene desde ahí, y ya no porque esa persona igual tenga un hijo con acondroplasia o con una displasia, sino porque a lo mejor tiene un hijo con una discapacidad y entonces puede resonar, ¿no? Con vosotros. A veces las miradas son de pena. ¿Por qué? Pues porque a veces las personas no entienden bien lo que significa la discapacidad y asumen que una persona con discapacidad no va a ser feliz y sus padres tampoco. Entonces te miran, esto suele ser pues eso, un sentimiento muy de, ay, pobrecitos, y os miran, ¿no? Con esta condescendencia. Y a veces las miradas son de desprecio. Evidentemente hay gente que sabemos que son súper intolerantes y tienen una falta de empatía hacia cualquier cosa que sea diferente a lo que ellos consideran lo normal. Entonces, tienen desprecio a cualquier persona que piense, se comporte o tenga una apariencia física diferente porque tienen una mirada llena de prejuicios. Yo clasifico en estos 4 grupos, pero luego también se puede clasificar en otros 2 grupos según la intensidad de la mirada, ¿no? Hay miradas más sutiles y hay miradas más directas. Y normalmente las miradas directas suelen venir de niños y de ancianos, ¿vale? Esto sería como otra manera de categorizar la mirada. ¿Qué hacer? Bueno, primero necesitamos entender la intención del que mira, para ver qué hacemos después, ¿no? Y esa intención en realidad nunca la vamos a saber 100%.
nosotros le vamos a dar una narrativa en nuestra cabeza a lo que está sucediendo, pero no vamos a ir a preguntarle a la persona, oye, miras por curiosidad, miras por desprecio, miras por pena. No, lo vamos a interpretar nosotros. Pero tenemos que ser conscientes de en qué nos vamos a basar para esa interpretación. Evidentemente nos vamos a basar en la cara de la otra persona, en el rictus, en su lenguaje no verbal, pero también nos vamos a basar en nuestra experiencia interna, en nuestras emociones. Y esto es muy importante que seáis conscientes de esto. A veces salís a la calle ya buscando la mirada de los otros. Ya es porque estoy hasta las narices, estoy quemada y entonces salgo ya anticipando que van a mirar mal a mi niño o que las miradas van a molestar y entonces todas las miradas que reciba es más probable que las codifique por la parte negativa, porque mi ansiedad, mi miedo, mi rabia me va a predisponer a que lo que sucede a mi alrededor lo codifique como algo malo. Entonces aquí tenéis que ser consciente de que esa narrativa que dais a veces ya no solo depende de la persona que tenéis delante, sino de vosotros mismos. Pues eso, de vuestro estado de ánimo. ¿Qué hacemos ante las diferentes miradas? Bueno, cuando alguien nos mira con curiosidad o creemos que nos mira con empatía, es un momento excelente para hablar de la condición. Hacer conciencia de la condición, porque así estamos haciendo del mundo un lugar más inclusivo. Vale, esto significa que cada vez que veo a alguien que me mira con curiosidad o con empatía, me tengo que parar y decirle, mi hijo tiene esta condición, fíjate, no, no. Hay veces que no apetece, pues no pasa nada, ignoramos la mirada y tiramos para adelante. Pero es verdad que es una muy buena ocasión para que podáis hablar de, pues eso, normalizar, ¿no? Esto ayuda a normalizar la condición, ayuda a que la gente, pues que desconoce lo que son las ADE, pues a que lo conozcan. Ante la mirada de pena, que también es una mirada de desconocimiento, podemos hacer lo mismo, educar a la persona que nos mira desde la pena, explicarle pues, que vuestro hijo es un hijo que puede conseguir y hacer todo, simplemente es más bajito, que no hay por qué mirar con pena, que va a ser feliz, que va a conseguir lo que quiera conseguir. A veces podemos ignorar esa mirada porque, pues lo dicho, no nos apetece hablar de ello. Y otras veces incluso lo que podéis hacer es sonreír, mirar, si la persona os está mirando, miráis, sonreís, saludáis. A veces es la mejor manera de neutralizar una mirada. Cuando alguien te está mirando, saluda, o le dices al niño, saluda. Y el niño hace así y la persona incluso le cambia la cara, ¿no? Es como, ah, mm, depende también a veces de nosotros lo que suceda con el otro, ¿no? Su mirada puede cambiar. Uno de los grandes retos es las miradas de desprecio, porque bueno, la pena sé que molesta, pero bueno, se puede gestionar. Y la curiosidad a veces también molesta, ¿eh? Pero bueno, también se puede gestionar. El problema es cuando vemos a alguien con esa cara de desprecio que están haciendo una serie de evaluaciones y prejuicios que, bueno, que nos molestan, evidentemente, nos molesta porque es que vosotros queréis proteger a vuestro hijo de todo y es normal que esa mirada os moleste. Claro, aquí, ¿qué sería lo ideal? Acordaros que yo todo lo que os estoy diciendo es en base a lo ideal, ¿vale? Y que hay veces que, pues que lo ideal, pues no se consigue. Pero lo ideal sería ignorar esta mirada. Entender que cuando una persona mira con prejuicio, el problema lo tiene esa persona porque tiene una manera cerrada de ver el mundo. Y también lo ideal aquí sería entender que ese desprecio, uy, que me estoy quedando sin batería, un segundo, no sé por qué, pero que tengo el ordenador sin enchufar. Dadme un segundito, ¿no? Ay, que tengo esta clavija mal puesta. Ahora, ya está, perdona. Os decía que lo ideal aquí sería entender, además de que el problema lo tiene esa persona, que el prejuicio o el desprecio no va dirigido en exclusiva a vuestro hijo. Probablemente esa persona desprecie a la mayor parte de los seres humanos del planeta porque son diferentes a él. Claro, esto sería lo ideal, ¿no? Si estamos fríos, a lo mejor lo podemos hacer y tiramos adelante. Pero si esa persona insiste en la mirada, insiste, ¿eh? Y os incomoda, ¿no? Estáis tomando un café tranquilamente con vuestro hijo y esa persona sigue ahí con esa cara. Bueno, pues tenéis la opción de levantaros. Si no queréis ignorar, no podéis, tenéis la opción de levantaros o no levantaros, o primero devolverle la mirada.
como diciendo, oye, te estoy viendo que me estás mirando y me está molestando, córtate un poco. Claro que está esa opción, que a veces yo veo que os sentís mal por hacerlo. No, no, hay veces que lo hay que hacer. Oye, te miro que incluso si quiero, me puedo levantar y decir, oye, me estás incomodando con la mirada. No sé si tienes alguna duda, alguna pregunta, te la puedo contestar, pero te agradecería que nos dejaras de mirar así. Esta opción está. Lo que pasa que es verdad que yo os digo que la utilicéis de manera comedida, porque os desgasta a vosotros, ¿vale? Entonces, si una mirada os molesta mucho, claro que lo podéis hacer. Pero la primera opción vamos a intentar ignorar esa mirada. Si podéis, intentar ignorar esa mirada. Y si confrontáis a la persona, acordaros que probablemente vuestro hijo os esté mirando. Lo que os digo es que intentéis utilizar un tono amable, firme, pero amable. Porque al final vuestro hijo va a aprender de eso, ¿vale? Y lo que queremos darle a los niños es la herramienta de que sepa poner buenos límites. Y un buen límite es eso. Decir, oye, me estás molestando, deja de mirarme. Pero no vamos en plan, oye, tú que eres tonto, que estás mirando. No, ni con violencia. Vamos a intentar hacerlo de una manera respetuosa, entendiendo, pues eso, que ese límite no solo estamos educando a la persona que mira, sino también educando a nuestro hijo en cómo poner un buen límite. Hay veces que la persona no atiende razones. Hay gente muy capulla en el mundo, lo sabemos. Entonces, yo aquí os digo, antes de pues violentaros más, de empezar una lucha dialéctica, que intentéis reducir un poco, frenar y decir, merece la pena invertir tiempo aquí. Porque muchas veces, en el momento, la rabia os puede, os enfrentáis, pero luego salís desgastados. Acordaros que vamos a hacer una sesión específica de gestión de la rabia, ¿vale? Pero bueno, os quiero decir que a veces hay que respirar y decir, mira, paso de ti, incluso si hace falta iros. ¿Esto significa que tenéis que reprimir la rabia? No, no, no. La rabia no la vamos a reprimir, la vamos a conducir a otro lugar. Vamos a utilizar esa rabia para cambiar el mundo. Pero el mundo se cambia desde la educación y desde la inclusión y desde el movimiento social. Entonces, de hecho, esa rabia es la que movilizó, por ejemplo, a Carmen, ¿no? A montar la fundacional, que la rabia nos moviliza, nos empodera, la tristeza nos roba la energía, la rabia nos da energía. Pero tenemos que saber utilizar esa energía. Vamos a utilizarla en un lugar de construir, no para autodestruirnos. Os digo una vez más, sé que la teoría es muy fácil. A veces perdéis los nervios, insultáis a alguien o incluso una vez alguien me contó que le pegó una patada. Bueno, pues mira, oye, pues seguro que se la merecía. Ahora, yo no os puedo recomendar que le peguéis una patada a un padre o a un niño que esté mirando, ni nada por el estilo, ¿vale? Pero a veces sucede, pues somos seres humanos, ¿qué le vamos a hacer? Esto es la tendencia, es el objetivo. Pero fijaros, ahora os voy a decir, no, perdón, ahora no, en la siguiente diapositiva. Os quería hacer una aclaración sobre las miradas que recibís de los niños y de los ancianos. Estas miradas a veces resulta difícil de codificar porque son tan indiscretas que no sabemos si miran por curiosidad, por desprecio. En realidad es que tienen una falta de filtro increíble, ¿no? Tú ves a un niño, a veces pasa alguien con acondroplasia y le señalan o hablan en alto, pero no es porque lo desprecien, ni mucho menos. Al contrario, un niño suele ser por curiosidad. Pero como no tienen filtros, y eso incomoda mucho. Sé que os incomoda mucho, sobre todo más que de los niños, de los ancianos, cuando los ancianos se quedan mirando. Os digo lo mismo, intentamos ignorar esa mirada. Y si no, podéis saludar a los ancianos, que muchas veces cambian la cara y de hecho se sorprenden, o incluso pedirle a vuestros hijos que les saluden. Aquí yo os diría que no intentéis hacer razonar a un niño o a un señor mayor, porque ahí es muy difícil, ¿vale? Ahí sí que ni siquiera ni poner un límite. Evidentemente vosotros decidís, ¿no? Pero es muy difícil decirle a un niño, y de hecho incluso hasta puede ser insano, porque un niño que mira por curiosidad, aunque sea indiscreto, si le decimos no mires, estamos robándole la curiosidad y que sepáis que la curiosidad es la base de la inclusión y es la base del aprendizaje. Queremos que todo el mundo tenga curiosidad por las aves, porque así nos van a abrir puertas y van a entender esta realidad distinta a la que ellos viven. Entonces la curiosidad la hay que alimentar, ¿vale? La curiosidad es la antesala de la inclusión. Si la gente no muestra
curiosidad, no va a querer aprender. Entonces no vamos a castigar a los niños, otros niños por ser curiosos. Y ahora sí, que os voy a dar la mejor herramienta de gestión de la mirada. Cuando vais por la calle y vais completamente concentrados en la experiencia con vuestro hijo, en jugar con él, en hablar del colegio, en lo que sea, en vuestro hijo, y si vais con más gente, con vuestro marido, vuestra mujer, cuando vais a vuestro rollo, desaparecen las miradas de los otros. La mejor estrategia de gestión de la mirada es ir a lo vuestro, porque a veces sin daros cuenta vais buscando. Me pasa a mí también, ¿eh? Yo a veces voy con personas que vienen a Gijón. Mira, me pasó con nuestra compañera Carol. Carol es una persona con enanismo que empezó a trabajar en Alpe hace un año. Y es verdad que además Carol llama mucho la atención porque, bueno, tiene una talla particularmente baja, ¿no? Y yo me acuerdo de ir las primeras veces con ella por la calle y sentir mucha rabia. Hasta que pensé, es que esta rabia no sirve para nada más que para fastidiarme a mí la experiencia de ir con ella a tomar un vino por ahí. Entonces, ahí tenemos que ser conscientes de que a veces nosotros mismos estamos más pendientes de lo de fuera que de lo de dentro. Y la mejor estrategia de gestión de la mirada es prestar atención a vuestro hijo, jugar con él, que os cuente, estar a lo que tenéis que estar en el momento presente con las personas. Y entonces todo lo demás deja de existir. Resumen, antes de salir a la calle, ¿cómo me siento? ¿Estoy predispuesto a buscar las miradas o me siento más tranquilo y más centrado en mí? Es importante que tengáis esto en mente. ¿Vale? Cuando estáis en la calle, me oriento el tiempo presente, lo que hablamos. Me oriento a mi hijo, me oriento a mi marido, a mi mujer, a mi padre, a mi madre, estoy a lo que tengo que estar. Pero oye, es verdad que a veces puedo pillar alguna mirada, la categorizo. ¿Esta mirada de qué es? Y actúo. Si me apetece, hablo, pongo un límite y una vez que lo hago, vuelvo otra vez a la experiencia. Y cuando llego a casa, reviso lo aprendido. Sé que esto que os estoy diciendo cuesta. El cambio cuesta, tenéis que aprenderlo. Acordaros, si queréis enseñarle a vuestros hijos buenas estrategias de gestión de la mirada, lo tenéis que aprender vosotros. Yo entiendo, por supuesto, que la mirada molesta, las miradas son indiscretas, las miradas a veces se perciben, pues eso, como una invasión, una falta de respeto. Yo entiendo vuestra emoción, pero tenéis que entender también vosotros que alimentar esa emoción no os facilita el camino. ¿Tenéis derecho a sentiros así? Sí, pero no vamos a alimentar esta emoción de rabia, de esta emoción de injusticia, de por qué las cosas son así. No la podemos alimentar, porque al final, pues eso, os va a impedir vivir vuestro día a día, incluso os va a impedir salir a la calle con normalidad. Entonces, aunque tengáis derecho, tenéis que aprender a manejar esa sensación de injusticia, esa sensación de rabia y aprender a manejar las miradas. Y sobre todo, aprender a estar en el momento presente. Y ahora os voy a hacer aquí una reflexión. Como os decía antes, la intensidad y la molestia de la mirada sube y baja. Lo que estáis viviendo a día de hoy, dentro de unos años, va a ser un recuerdo y lo que os quede de vuestros hijos va a ser, y de la crianza van a ser recuerdos, ¿vale? Yo, cuando hablo con las familias de niños, bueno, de adultos o de adolescentes que ahora tienen 16, 17, 18, nadie me habla de una mirada específica que se haya quedado grabada en la mente. Eso no lo recordáis, las miradas se olvidan. Os acordáis de la sensación, de lo que sentisteis, pero no de miradas en concreto. Y esa sensación tenéis capacidad de cambiarla. Lo que os digo, si yo voy concentrada en mi hijo, probablemente me sentiré mejor. Si yo voy concentrada en la mirada de los otros y voy por la calle, y sentiré angustia. Entonces, lo que os va a quedar de la crianza van a ser los buenos recuerdos. Y también la sensación de haber perdido el tiempo o de haberlo aprovechado. Uno de las grandes cosas de las que se arrepienten los padres de niños, de adultos ahora con acondroplasia, es de haber perdido el tiempo, por ejemplo, en cosas así, ¿no? En haberle prestado demasiada atención a los demás. Vuelvo a repetiros, sé que es fácil decirlo y sé que es difícil hacerlo, pero tenéis que intentarlo cada día. Es un proceso de aprendizaje y al principio os va a costar mucho gestionar la mirada y luego lo vais interiorizando y se va a convertir en algo mucho más gestionable. En la siguiente charla vamos a ver de cómo explicar esto a los niños. Cuando los niños también sean conscientes de la mirada, vamos a utilizar el humor. Entonces incluso se va a hacer mucho más fácil gestionar esa mirada, ¿vale?
confiad en el proceso, autoobservaros, acordaros. Estas charlas también son para generar estrategias de autorregulación. Tenéis derecho a sentiros así, no tenéis que hacer cosas para cambiar y para hacer que esta mirada sea menos perjudicial para vosotros y que no limite tanto vuestra crianza. Última cosa que vamos a ver en esta charla. Cuando empiezan a preguntar, que también es otro temazo, ¿no? ¿Cómo le digo yo a mi hijo que tiene una condición o que tiene acondroplasia? Bueno, pues aquí no hay una manera milagrosa ni una frase que funcione para todas las familias, ni hay unas palabras específicas que siempre vayan bien. No. Hay que entender que hablar de la condición es un proceso. Igual que lo que acabamos de ver de las miradas, es un proceso de aprendizaje. Pues hablar de la condición, lo mismo. ¿Vale? Y hay que entender que es poco a poco. Y a veces tenemos que repetir lo mismo 40 veces, pero es que el aprendizaje se basa en repetición. Entonces, hay veces que los niños no preguntan, pero los padres queréis hablar de esto. Y es importante respetar los tiempos. ¿Vale? ¿Cuándo vamos a hablar de la condición? Pues cuando empiezan a preguntar o cuando vemos que hay algo que les inquieta, ¿no? En este momento, además, cuando ellos empiezan a preguntar, que, a ver, depende mucho de cada niño, pero suele ser entre los 4, 5, 6, 7, en esa franja, porque ya las diferencias de alturas ya comienzan a ser evidentes. Entonces empiezan a preguntar, pues, ¿por qué soy así? ¿Cuándo voy a crecer? Si están en un fármaco, ¿por qué tengo que tomar esto? ¿Para qué me sirve? Te empiezan a ponerte, a veces te hacen preguntas a veces difíciles. Hablar de la condición, como os digo, es un proceso, no hay frases milagrosas y vamos de lo sencillo a lo complejo. Empezamos hablando de, pues tienes los brazos y las piernas más cortos. Yo me acuerdo una vez que vino un niño a la fundación. Es que no sé cuántos años tenía, pero igual tenía nada, 5 o 6. Y yo siempre les hago la pregunta de, ¿tú por qué vienes a la fundación? Entonces el niño me dice, pues yo vengo porque tengo una displasia esquelética. Y digo, anda, ¿y qué es una displasia esquelética? Y me dice, pues no lo sé. Claro, sabe la palabra, pero no sabe lo que significa. Entonces por eso tenemos que ir de lo sencillo a lo complejo. Si yo le digo brazos y piernas cortos, lo va a entender. Si le digo displasia esquelética, lo va a sin entender. Entonces, vamos a explicar la condición de lo sencillo a lo complejo, empezando hablando, pues eso, de estatura, brazos, piernas cortos, y luego ya pues se va complejizando, podemos hablar ya de genes, de displasias. Bueno, vamos viendo, a medida que nos pregunten, vamos viendo. Vamos hablando de las dudas que tengan, permitiendo que pregunten. Si no sabemos algo, permitiendo también nosotros decir, pues mira, cariño, esto no lo sé, ya te lo responderé porque me pillas un poco aquí sin tener la información. No pasa nada, ya se lo contestaréis. Sobre todo, seguir el ritmo que os marquen los niños, porque a veces vosotros queréis sentar al niño, a ver, ven que te tengo que contar una cosa que te voy a hablar de que tienes acondroplasia. El niño está jugando y es que no se hace ni puñetero caso. Entonces, ¿por qué surgen estas conversaciones así? Por la necesidad vuestra. Pero aquí vuestra necesidad es secundaria. Tenemos que atender la necesidad del niño. Entonces, hablar cuando el niño quiera hablar. A veces os va a hacer preguntas que no os va a apetecer en ese momento responder, pues os toca hacer el esfuerzo. Porque ¿qué pasa si un niño pregunta y de manera sistemática no le respondemos? Una vez más, se pierde la curiosidad. ¿Y qué pasa si se pierde la curiosidad? Que al final no va a querer saber y necesita saber hablar de su condición, ¿vale? Además, si no respondemos a sus preguntas, también va a sentir la impresión de no soy importante, mis preguntas no son importantes, entonces hay que adaptarse a sus ritmos, explicando de una manera realista lo que se puede conseguir y lo que no, porque yo a veces entiendo que es muy difícil, tiene que ser muy difícil, yo como os digo, yo esto no lo viví, ni lo probablemente lo voy a vivir. Entonces aquí yo os hablo de lo que me contáis y me pongo en vuestro lugar y me imagino que tiene que ser muy difícil decirle a vuestro hijo si está mal, que no va a crecer mucho, que no va a ser tan alto nunca como los compañeros de su clase. Y entiendo que es mentiras, de no te preocupes, cariño, ya crecerás dentro de unos años. Pero al final no sirven estas mentiras porque los años pasan y el niño sigue generando expectativas que no se cumplen y viene la decepción.
Las expectativas es importante colocarlas en el lugar adecuado, tanto del tratamiento como de la condición. No le vamos a decir a un niño que va a poder jugar en la NBA, porque no va a poder jugar en la NBA. Pero no se lo vamos a decir si al niño le encanta el baloncesto, entonces su sueño es este, ¿vale? No es que le vayamos a decir, mira, cariño, tú no puedes jugar en la NBA si la NBA no le importa. No le queremos dejar agua fría ni hablarle de sus límites, si esos límites no le afectan, ¿vale? Tenemos que ser realistas, pero en función de lo que el niño pide y necesita. Y hablarle de lo que puede conseguir y lo que no. Con el tratamiento es importantísimo no decirle que va a crecer mucho, porque a veces el tratamiento no funciona, o a veces el mucho se entiende como pues eso, que de repente voy a ser igual de alto que los compañeros de mi clase. Entonces, con el tratamiento que hablamos, pues mira, abiertamente yo os diría que habléis de que es un tratamiento que creéis que a lo mejor mejoran algo, la condición, puede igual mejorar la fuerza, puede mejorar a lo mejor pues las articulaciones, algo que sea inconcreto para que el niño no lo pueda mejorar. Porque si hablamos de altura, nos vamos a obsesionar con la altura. Ojo, porque esto los padres os obsesionáis mucho con el crecimiento lineal del niño con los fármacos. Los fármacos impactan en otras cosas que no se pueden medir. Entonces, si yo al niño le digo, mira, vas a crecer 1,5 cm con bochogo al año, pues el niño va a estar pendiente. No, expectativas realistas, expectativas de, es un fármaco que puede mejorar la calidad de vida, pero tenemos que ir viendo sobre la marcha. Y lo importante no es el fármaco, sino que hagamos todas estas cosas. Es mucho más importante jugar que el fármaco, por ejemplo. Ahí sí que nos garantizamos un buen desarrollo con el niño. Con el fármaco, no. Importante. Y importante cuando le hablamos de todo esto, de la condición, del fármaco, asegurarnos de que nos entienden, porque a veces pues le hacemos una explicación que nosotros nos sentimos, ¿no? Y a veces también me pasa, ¿no? Que vienen los niños y digo, ay, mira que viene, hable. Y cuando le pregunto, a ver, ¿qué te acabo de decir? Y no se enteraron. Entonces, es importante asegurar de que lo que les acabamos de decir lo integran. ¿Cómo? Pidiéndoles que nos lo expliquen. Si yo le explico a mi hijo, mira, pues la condroplasia o la displasia, cualquier displasia, es esto. Ahora explícamelo tú con tus palabras. Pues vamos a ver claramente si el niño se enteró o no se enteró. ¿Vale? ¿Qué más? Hablando con sencillez, lenguaje fácil y desde la verdad, lo que acabamos de repetir. Y acompañándoles en sus emociones. Porque a veces, claro, es muy duro, me imagino, que tu niño venga llorando diciéndote, no quiero tener las piernas cortas. Tiene que ser durísimo. Entonces, rápido lo que las mamás y papás intentáis hacer es evitar esa emoción. Vamos a quitar la emoción. Pero como os dije al principio, la paradoja de las emociones, cuando hablamos de ellas y cuando las atendemos se reducen y cuando las tratamos de evitar se agrandan. Entonces, si yo a mi hijo le intento distraer con otra cosa, le doy un videojuego, no te preocupes, no pienses en eso. Esa emoción y ese pensamiento se va a quedar ahí, cada vez va a ser más grande. Ahora, si yo lo atiendo y digo, mira, cariño, tienes derecho a que no te guste tener las piernas cortas, tienes derecho y entiendo que estés triste. Y le dejamos llorar, sé que es difícil, pero así el niño se desahoga. ¿Y qué pasa cuando llora? Que se va a sentir más tranquilo y va a poder salir de esa emoción. Y se va a olvidar de sus piernas cortas, porque va a querer jugar, porque además los niños son expertos en el aquí y en el ahora. Se le va a olvidar y entonces va a ponerse a jugar, va a ponerse a hacer lo que sea, ¿vale? Hay veces que además de estas emociones y de atender sus emociones necesitan que les reorientemos, ¿no? Además de conectar con esa tristeza, necesitan una reorientación. Por ejemplo, mamá, es que pues odio tener las piernas más cortas, odio tener, o sea, ser el más bajito de la clase, pues atendemos su emoción y una vez que ya lloró y que está más tranquilo, le podemos reorientar y decir, mira, es verdad que tú tienes las piernas más cortas, pero también es verdad que eres el más elástico de la clase, porque, por ejemplo, en la condroplasia sabemos que la elasticidad es muy grande en nuestros niños y, por ejemplo, para hacer deportes tipo judo, la elasticidad va muy bien. Entonces le podemos decir al niño, es verdad, eres el más bajito de la clase y a lo mejor eso te hace que seas el peor en baloncesto. Pero sin embargo, fíjate, eres el más elástico. Y entonces el niño se queda como, pues mira, es verdad. Hay una reorientación, ¿no? Entonces le enfocamos en sus cualidades. No estamos negando el límite, pero le estamos ampliando el foco.
Y esto, que puede sonar como muy impostado y muy... Esto funciona, ¿eh? Eso funciona, nos funciona a todos. La estrategia se llama conecta y redirige. Si tú estás ya fuera del mundo de las displasias, a cualquiera de nosotros, estoy mal, pues imagínate, yo reñí con mi pareja porque no frego los cacharros y entonces llamo a mi madre y le digo, mira, mamá, es que no puedo más, es que, jolín, siempre todas las noches tenemos la misma bronca. Mi madre me dice, bueno, tienes razón, cariño, es verdad, entiendo que es frustrante. Pero bueno, Rosana, fíjate, es verdad que él no fregó los cacharros, pero hizo la cena, jolín. Y a lo mejor, pues, por la noche, pues se levantó a, yo qué sé, a darle de comer a la niña y no sé qué, ¿no? Y entonces yo pienso, bueno, ya, es verdad. Amplío el foco, me sigue molestando que los cacharros estén sin fregar, pero amplío el foco y veo la realidad diferente. Entonces ya no me molesta tanto, ¿vale? El ejemplo que os acabo de poner es un ejemplo que no está basado en hechos reales, ¿o sí? No, es un ejemplo. Os pongo este ejemplo para que vosotros también lo viváis en primera persona, ¿vale? Como os digo, para poder transmitir algo a vuestros hijos, tenéis que interiorizarlo primero vosotros. Si os cuesta esta estrategia de conecta y redirige, intentar verla en vosotras mismas, en vosotros mismos, ¿vale? Intentar vosotros hacerlo a lo mejor o con otras personas, primero conectar con la emoción. A veces nos sentimos incomprendidos por los otros porque no invalidan nuestras emociones. No, con las emociones son válidas. Tenemos que conectar con ellas. Pero luego es verdad que no nos quedamos en ese argumento, sino que lo ampliamos. Última cosa. Todas las conversaciones que tengáis con vuestros hijos que consideréis esenciales e importantes se tienen que hacer con atención plena. Nada de hablar en el coche cuando el niño va detrás y yo voy delante. Porque muchas veces los niños son expertos en decir una cosa, pero en realidad estar pensando otra. Atención plena, porque cuando yo veo lo que dice, veo lo que dice y cómo lo dice. Y si me dice, yo le pregunto, ¿qué tal estás? Y me dice, bien, pero hace así, yo ya sé que no está bien, ¿vale? Esto es importantísimo y a veces yo os pregunto, ¿cuándo habláis con vuestros hijos? No, en el coche tenemos muchísimas conversaciones. No, no, en el coche no, porque en el coche no hay mirada, no hay nada, solo hay voz y con la voz se pierden muchísimas cosas, ¿vale? Así que todas las conversaciones que consideréis importantes, atención plena. Cierro recomendándoos estos libros que habla un poco, pues eso, de cómo hablar a nuestros niños, cuando digo a nuestros niños, esto es para todos los niños, ¿vale? Pues estas estrategias que os di aquí de conecta y redirige, entender cómo funcionan las emociones, son libros que siempre os recomiendo en todas las charlas y una vez más os vuelvo a recomendar porque es que son una pasada. Son libros sencillos, con una parte teórica que además se puede compartir con los críos y con una parte práctica muy fácil y de verdad que creo que son libros que todas las personas que son padres deberían leer. Cierro con una frase. El miedo, la rabia, la preocupación os cuentan que van a pasar cosas terribles, pero en realidad no aumenta la probabilidad de que pasen cosas malas. Yo que tengo miedo a volar, cada vez que me meto en un avión pienso que se va a estrellar. ¿Esto qué hace? ¿Que todos los aviones en los que me monto yo se estrellen? No, no se estrelló ninguno. La probabilidad de que un avión se estrelle sigue siendo la misma, independientemente de mi miedo. Tenéis que entender que la probabilidad de que vuestro hijo socialice más o menos, la probabilidad de que una operación vaya mal, bien o mal, la probabilidad es la misma, pero a veces magnificamos o nos ponemos en lo peor, catastrofizamos porque tenemos miedo. Y el miedo lo hay que gestionar. Por eso quiero hacer una charla específica de miedo y rabia. Y ahora os digo, si miráis a vuestro yo del pasado, por ejemplo, a vuestro yo cuando os dieron la primera noticia, o a vuestro yo, pues de hace un año y medio, ¿qué os diríais? ¿A que os diríais que mucho de vuestro miedo, mucho de vuestro sufrimiento, muchas de vuestras preocupaciones simplemente ocuparon un lugar en vuestra mente y os hicieron sufrir de una manera innecesaria? ¿A que os diríais que las cosas son más fáciles de lo que al principio pensabais? Probablemente os diríais también que tenéis muchos más recursos y mucha más resiliencia de la que imaginabais. ¿Qué os diríais a vuestro yo del pasado? Pensadlo. Os dejo aquí esta frase para que vosotros os reviséis, ¿no? Y siempre os cierro las charlas con que no hace falta ser perfectos,
Vuestros hijos no necesitan padres perfectos, nadie es perfecto. Lo que tenemos que intentar es ser suficientemente buenos, mejorar y si cometemos errores, pedimos perdón, porque somos humanos y además enseñar a pedir perdón también es un aprendizaje. Ya está. Dudas, preguntas, compartir experiencias, lo que queráis. Se hizo un poco más larga la charla de lo que esperaba, pero es que hay tanto de lo que tratar y todavía me dejé muchísimo en el tintero. Dudas. Venga, va. Aquí ahora toca un momento un poco de compartir experiencias, de hacer comunidad. No tengáis miedo, estamos en casa, estamos en familia. Hola Roxana, ¿cómo están? Vale, Buena bien. tarde. Ya me ¿Cómo te ha parecía, ido? digo, Marcela, algo me tiene que decir, jolines. Hombre, Claro. Pues un saludo para todos desde Colombia. Muchísimas gracias por estos espacios, como siempre. La duda que yo tengo pues que siempre nosotros estamos como preparándonos para las miradas o siempre estamos enfrentándonos a eso y esta es una de las preguntas más frecuentes de las mamás. Pero a nosotros nos pasa acá en Colombia y es más frecuente aún, aunque nosotros por ejemplo vivimos en la capital, en Bogotá, pero nos pasa es que tocan a los niños porque tienen ay, claro. como creencias de que al tocar a los niños en la cabeza, que les da buena suerte y como eso. Entonces, acá en la ciudad y en la capital no pasa, pero en provincia y en otras ciudades es mucho más frecuente y nosotros lo vivimos cuando viajamos. Entonces la gente es a tocarlos o a tomarles fotos y eso sí que ofende. Claro. Entonces, pues tú sabes que nosotros desde Funcoa estamos trabajando y que tú haces esa parte de capacitar a los padres. Sí me gustaría como ante eso que ya traspasa la esfera de la privacidad de la persona, de la familia, ¿qué podríamos hacer ante eso? Hombre, es que claro, lo que me estás diciendo va mucho más allá de la gestión de la mirada, de la curiosidad, ya está invadiendo, ya no te digo la privacidad, sino incluso los derechos humanos, ¿no? Porque al final es que te toquen a alguien sin permiso, es que es acoso. Yo ahí te digo algo muy tajante, pero es verdad que como todo, lo que yo te diga lo hay que aterrizar luego en la individualidad de cada familia. Y hay personas que igual se sienten más o menos incómodas con esto, pero proteger al niño es lo primero. Entonces, ahí no vamos a esperar categorizar, vivir el tiempo presente, no, poner un límite, prohibir a la persona, alejar a la persona. Si hay que llamar a la policía, lo que haga falta, la protección del niño, la seguridad del niño física es lo primero, ¿vale? Y hay que poner un límite. El límite lo podéis poner de una manera firme y educada, pero hay que poner un límite. Yo ahí sí que si alguien le toca la cabeza al niño, es verdad que a veces se toca por ejemplo, aquí en España, cualquier niño, porque al final es como un gesto de cariño. Entonces, si tú ves que lo hacen simplemente por un gesto de cariño, pero tú lo vas a saber diferenciar, porque claro, si viene alguien corriendo y le toca la cabeza, es que no, un límite, claro, no toques a mi hijo, porque él también tiene que aprender y además es una buena estrategia que le queremos enseñar. No me toques. No tienes derecho a tocarme. Estás invadiendo mi privacidad. Y ahí tenéis derecho. Ahí sí que la rabia la vamos a utilizar en ese momento. A decir no y basta. ¿Qué pasa? La persona puede entenderlo o no. Si en algún momento eh, la persona sigue haciéndolo y os sentís desprotegidos o que tu hijo puede estar en peligro, os vais. Pero os vais y luego hay una conversación de explicación. Porque claro, es verdad que nosotros no podemos, por desgracia, controlar los comportamientos de los demás. Entonces, si yo me voy, le explico que me voy para protegerle, que me voy porque esa persona no entiende la individualidad, no entiende la acondroplasia, está haciendo una interpretación errónea y me voy para protegerme. Pero el problema lo tiene ella. Sé que esto otra vez es la teoría, al final es verdad que es un problema para vosotros porque os tenéis que ir. Pero ahí yo lo que te digo es lo primero es la seguridad de los niños, de los niños o de los adultos, de las personas con ADE. Y cuando son niños, los padres tenéis que ser muy firmes con esto porque claro,
se alimenta una creencia y al final que le toquen a un niño le pueden hacer daño. Yo os diría mucha firmeza. Que no os tiemble la mano, que no os tiemble la voz en decirle a una persona, llamo a la policía si lo vuelves a hacer. Esto es una recomendación basada en qué? En mi manera de ver el mundo, porque no hay una teoría de la psicología que estudie esto, o que te diga, no hay un libro que te diga, mira, cuando sabes que esto es una condición rara y no hay una teoría que soporte, pero sí que hay, las teorías nos dicen que hay que poner buenos límites y sobre todo que la protección de los niños es lo primero, ¿no? Y ya no te hablo teorías de la psicología, sino de derechos humanos. La protección de los niños, lo primero, hacer lo que sea necesario para proteger al niño. Es una situación, me imagino, hiper incómoda. Gracias a Dios, nosotros aquí eso no es algo que sea cotidiano, pero me da mucha rabia que vosotros lo tengáis que vivir porque ya bastante difícil es, ¿no? Gestionar la mirada común de curiosidad y encima esto. Así que cuando os encontréis con una situación así de desagradable, imagínate que nos ponemos en el peor de los escenarios. Tú pones un límite, la persona no lo respeta, os tenéis que ir, pues entonces vamos al grupo y nos desahogamos y hablamos de ello. Porque también hablar es una manera de sanar. Aunque no podemos cambiar la situación, podemos sanar en grupo. Y es una muy buena manera. No es una estrategia de segunda, ni mucho menos. Hablar de ello, de hecho, convierte una experiencia potencialmente traumática en una experiencia de crecimiento. Si no hablamos de ello y hacemos como si nada, es cuando una experiencia potencialmente traumática se puede convertir en un trauma, ¿vale? Entonces, si nos sentimos muy mal, ya intentamos hacer lo posible, no se solucionó el problema y nos tuvimos que ir, hablamos de las emociones con el niño, hablamos con otras familias, hablamos de lo que pasa, no nos lo tragamos. Y es normal que sintáis rabia, es normal que sintáis tristeza, es normal que sintáis injusticia. Es normal, el apoyo del grupo, ahí el apoyo del grupo va genial. Ojalá con el trabajo que estáis haciendo desde Funcoado, poco a poco se vayan desmontando todas estas creencias terribles y poco a poco vayamos cambiando el mundo. Yo estoy segura de que sí, de que poco a poco se va a ir consiguiendo. A veces, como es tan poco a poco, no somos conscientes de los cambios, pero seguro que lo estáis consiguiendo. Nosotros tenemos una pregunta, Rosana, buenas tardes. Buenas Somos tardes. las de Joshua Méndez. Nosotros, nuestro hijo tiene 6 años y esta es la edad, digamos que la hora en que él no sabe que es una persona pequeña, ¿sí? Joshua todavía no entiende, o sea, él ve a la hermanita que tiene 5 años y que él es mayor, pero él, digamos que no, o sea, él no asimila eso, ¿sí? O sea, él dice, Isabel es más grande que yo, pero yo voy a crecer y yo soy el mayor, ¿sí? Cuando de pronto uno está mirando alguna película o de pronto en redes sociales que uno esté mirando algo y sale una persona pequeña, nosotros no hemos tenido como esa valentía de decírselo, ¿sí? La hermanita se dio cuenta hace tal vez un mes que vio una persona pequeña en la calle y nos dijo, mami, mira que ella es una señora, pero es pequeña, ¿sí? Y nosotros en ese momento estábamos sin Joshua y aprovechamos como la oportunidad de decirle a Isabela, te queremos contar algo, ¿tú sabes esto de Joshua? Y pues Isabela empezó a llorar y fue una semana demasiado difícil para nosotros como familia porque ella lloraba y durante toda la semana ella decía, no es cierto, mamá, eso no va, eso es mentira, mamá, no me digas eso no es verdad, mi hermano no es así. Y digamos que cuando Joshua nos pregunta algo, por ejemplo, con una persona pequeña, nosotros no hemos sido capaces de enfrentar esa situación con él, o sea, de decírselo, ¿sí? La única referencia que tiene y él con quien, digamos, que se asocia y se siente feliz y dice, ¿cuándo vamos a ir? Es con Rodrigo Andrés, ¿sí? Él dice, yo quiero ir a ver a Rodrigo, mami, pero Rodrigo ya creció, entonces nosotros, sí, como que no damos ningún comentario de nada, nosotros sí, vamos a ir a verlo un día, pero no hemos enfrentado ese momento y Joshua ya, digamos que le hicieron una cirugía hace 15 días y ahora escucha, porque él no escuchaba, digamos que muchas de pronto de no tener como la comprensión de las cosas era porque él no escuchaba.
le hicieron una cirugía hace 15 días, va a cumplir 20 días y ahora escucha y entonces estos 15 días ha sido un momento donde él como que está captando todas las cosas, escucha, pregunta, habla muchísimo. Entonces, ¿cómo uno enfrentar, por ejemplo, esa situación en este momento con él? Bueno, me imagino lo mal que lo tuvisteis que pasar con vuestra hija y con todo esto. Es verdad que es una pregunta habitual cuando los padres habéis hecho una crianza, digamos, desligada de otros niños o otras familias que también tienen hijos con acondroplasia o cualquier displasia, ¿no? Por eso es importante compartir espacios, por ejemplo, con Rodrigo, compartir espacios con otros niños que también tengan acondroplasia o displasias esqueléticas en general, porque ya se normaliza muchísimo la condición. Cuando ellos están con otros chicos que tienen su misma condición, hay veces que sobran las palabras. O sea, porque pues se van viendo, ¿no? Ven a niños más pequeños, ven a niños más mayores. Entonces yo la sugerencia que os hago aquí es intentad hacer más comunidad con otros niños que tengan enanismo, para que vuestro hijo pase, y vuestra hija, porque la hermana también es importante, pase tiempo con ellos. Cuando pasamos tiempo con otros niños con enanismo, se normaliza la condición. Luego vamos a ir poco a poco hablando de ello como un proceso. Primero hay que desligar la altura y la edad. Por ejemplo, con ejemplos del tipo, pues fíjate, mamá, o por ejemplo, papá es más alto que la abuela, pero la abuela tiene más años que papá, ¿no? Haciendo este tipo de ejemplos para que deslieguen esta creencia de los niños más altos son los más mayores, porque no, la edad y la altura no correlacionan, no van de la mano. Todo un proceso, pero lo tenéis que enfrentar. Lo que pasa es que poco a poco, a lo mejor no hace falta sentarle ya y decirle, mira, cariño, tú tienes una condición de salud que se llama condroplasia y no vas a crecer nunca. Vamos poco a poco, a ver qué él te pregunta. Pero tú, ¿qué nota? Le puedes preguntar, ¿qué notas que tienes diferente? Bueno, pues mis piernas son más cortas. Bueno, pues sí, es verdad, tus piernas son más cortas. Y vamos poco a poco. Incluso le puedes preguntar, ¿y eso? ¿Y cómo te sientes con eso? Eh, Perdón, que están escribiendo por el chat. Acordaros, esto es un proceso. Y es verdad que en algunos momentos del proceso el niño va a llorar y te va a decir, no quiero tener la condición. O la niña te va a decir, no quiero que mi hermano tenga esto. Y como padres es difícil, pero tenéis que sujetar esa emoción. Entender que claro que tienen derecho, la hermana tiene derecho a no querer que su hermano tenga una condición de salud. Por supuesto que tiene el derecho y la vamos a coger y la vamos a abrazar, vamos a dar lugar a su tristeza, pero luego le vamos a explicar que la condición de salud en realidad no va a limitar la calidad de vida del niño, el niño puede ser feliz y por eso es bueno que pase tiempo con otros niños con la misma condición y de diferentes edades, porque así tu hija va a poder ver que pues hay niños de 18 años con acondroplasia que están súper bien, que son felices, que tienen pareja, eh, o sea, normalidad va a normalizar eso, ¿no? Y no Ro- se va a quedar solo con la parte de mi hermano está enfermo. Es que a veces también hay que ser cautos con las palabras. La acondroplasia no es una enfermedad. No sé si tu hijo tiene acondroplasia. Sí, acondroplasia, sí, señora. La acondroplasia no es una enfermedad, es una condición de salud, que es diferente. Es verdad que es una condición de salud que puede acabar con diferentes patologías y diferentes enfermedades, pero una persona con acondroplasia no tiene por qué estar enferma. Esto, por ejemplo, se ve muy claro con una persona ciega. La persona ciega tiene una discapacidad, pero puede estar muy bien de salud. No se considera un enfermo. Pues lo mismo con la acondroplasia. Entonces esto hay que explicárselo al niño, a tu hija, hablarle de los límites. Es verdad que va a ser más bajito y va a crecer menos, pero también eso le puede limitar en unas cosas, pero en otras no. ¿No? Y al final todos tenemos límites. Tú también le puedes decir, yo también tengo límites, todos tenemos talentos, pero hay que dar lugar a esas charlas. Evitar lo único que convierte es esta charla cada vez en algo más difícil. Mira, tu hijo, aunque no te haya hablado de la condroplasia, él ya sabe que es diferente. Ya lo sabe, porque ellos lo saben desde el principio. Se perciben ya diferentes, ya saben que son más bajitos.
no sabe que es por una condición, pero ya sabe la diferencia. Entonces hay que dar lugar a hablar, normalizar. Las primeras conversaciones, yo lo que os sugiero es que vosotros las practiquéis en alto, sin el niño, porque a veces cuesta. Las primeras conversaciones son las que se viven como más difíciles, pero créanme que luego se interioriza y al final vais a acabar hablando de la condición como algo normal, ¿vale? Como quien habla de mañana va a llover, no, mañana va a hacer sol. Y otra pregunta con respecto, por ejemplo, a alimentarle a ellos. Por ejemplo, él dice que él quiere ser futbolista y bombero, por ejemplo, ¿sí? Pues es a una edad muy pequeña lo que... Pero uno cómo le... Porque, por ejemplo, si Isabela dice, yo quiero ser, no sé, cualquier profesión, ¿sí? Y uno, digamos que desde pequeños uno empieza como a alimentarle los sueños, ¿sí? Pero si uno, o sea, en su propia, no sé si eso suene ignorante o como suene, pero si uno sabe que, por ejemplo, las posibilidades de que Joshua vaya a ser futbolista no están, o uno le alimenta eso o no le alimenta, o cómo uno puede, A digamos, ver, yo aquí os digo que depende de la edad del niño y depende un poco del contexto, ¿vale? Si el niño hoy quiere ser futbolista y bombero, pero a lo mejor es que dentro de 4 meses quiere ser piloto de carreras y quiere ser astronauta, pues ¿para qué le voy a estar yo continuamente diciendo, no, cariño, mira, bombero no vas a poder ser porque es que eres bajito? Yo os digo que sobre todo a medida que ya sean más mayores, que ya interioricen un poco la condición y que ya a lo mejor haya que orientarles en el futuro, sí que ahí es como, bueno, tienes que saber que igual no puede ser jugador de fútbol profesional en la liga convencional, pero hay fútbol adaptado, ¿vale? O igual bombero no puede ser, pero mira, hay otras profesiones que sí que tienen que ver con, pues, con la protección, por ejemplo, pues no lo sé, enfermero, y esa sí que la puedes hacer, ¿no? Pero yo te diría que ya vendrá el momento, porque los niños van cambiando. Igual que, por ejemplo, si tu hija te dice, mira, yo quiero ser modelo, pues tú no le vas a decir, bueno, pues si quieres ser modelo, porque a lo mejor tu hija tampoco da la talla para ser modelo. Y ahí lo vemos claro que no le vamos a decir, bueno, a ver, ¿cuánto vas a crecer? Porque igual no das la talla. No, la dejamos soñar y cuando llega el momento, porque eso tú lo vas a percibir, cuando ya sean un poco más mayores y a lo mejor se lo quiera tomar más en serio, igual ahí es como, bueno, cariño, ¿sabes qué pasa? Que como tú ya le vas a ir hablando de la condición, él mismo ya va a ir viendo un poco los límites. Y él a lo mejor, cuando ya vaya interiorizando la condición, ya va a saber que igual futbolista convencional no va a poder ser, pero hay deportes adaptados, ¿vale? Entonces, cuando le ponemos un límite, también es importante darle opciones. Ahora, yo no creo que necesite el niño que le pongas el límite de no, cariño, no vas a crecer. Otra cosa es que tú alimentes la idea de, sí, cariño, tú vas a crecer, tú vas a llegar a... No, no vamos a alimentar esa idea, pero no vamos de momento, yo creo, a cortar eso. Ahora, si pasan los años, el niño sigue con eso en la cabeza, pues igual, poco a poco, en varias conversaciones, pues le decimos, mira, igual bombero no puedes, pero tienes estas otras opciones. No solo le hablo del límite, sino que le hablo de las opciones disponibles que hay. muchas ¿Cómo gracias. lo ves? Maravilloso, muchas gracias. De todas maneras, bueno, yo os digo que todas estas dudas que tenéis, me podéis preguntar, me podéis mandar un correo, ¿vale? Son cosas que van surgiendo sobre la marcha, son dudas normales. Sobre todo yo veo en países donde las organizaciones todavía no tienen mucha presencia, que los padres vivís la crianza de un niño con ADE de una manera muy solitaria. Todas estas preguntas que tienes son normales y estos bloqueos, y de hecho son positivas que tengas estas dudas y estos bloqueos, porque lo que te hace es tomar responsabilidad, ¿no? Es que quieres hacer las cosas bien con tu hijo y entonces tener estas dudas y estas dificultades está muy bien, porque te obligas a ti misma a hacerlo bien. Así que de verdad, enhorabuena por el cuidado que estás haciendo de tu hijo y sobre todo, pues eso, normaliza estas preguntas que tienes, estas dudas. Muchos papás pasaron por la misma situación. Bueno, hola. Eh, no sé, al Sí, principio tenía como mal mi audio. Escuché solo lo último que vaya, dijo, algo ignorado, sí, pero mi audio estaba algo malo. Primera vez que estoy en una reunión. Sí me comunico a veces con Marcela cuando tengo mis dudas. Tengo mi hijo, va a cumplir 2 añitos.
soy de Honduras. Ujú. Hace poco me pasó lo mismo que Marcela, pero yo tuve una reacción muy mala. O sea, eh, ¿cómo les digo? Eh, me he sentido súper mal, Normal que te sientas mal, es que lo que nos contó Marcela es muy fuerte, ¿eh? pero yo reaccioné muy mal delante de mi niño. Andábamos en un centro comercial, llegó una persona y me dijo, es un enano, da buena suerte. Y lo tocó y yo solo la agarré del cuello así, o sea, fue mi reacción. O sea, es muy difícil, ya que nuestros países son diferentes, ¿verdad? Con culturas muy diferentes. Fue mi primera vez, me sentí súper mal. Ayer exactamente tuve mi primera charla con un psicólogo porque siento que la necesito, pero sí me fue difícil. Mira, la Pero reacción que tú... No, no nos pidas perdón porque es normal que llores, que te dé rabia. Es que a cualquier madre le daría rabia que hagan eso. Y te digo una cosa, a mí no me parece ni tan mal que le hayas cogido por el cuello. Enhorabuena porque no le mataste, porque vamos, es que se merecía que lo hubieras cogido por el cuello y más. No te es que sí, culpabilices encima. sí la golpeé, o sea, mi reacción fue agarrarla de un solo, o sea, mi reacción, yo Claro, no hablé porque sí soy un poco impulsiva a veces. Y, o sea, cuando vi y así como lo dijo con aquella forma tan ofensiva, yo me sentí súper mal. Es más, hasta llegó los guardias de seguridad de ahí y le dije, no, me dice, tú no debes. Entonces yo les conté a ellos lo que había pasado y que me disculpaba por haber reaccionado así. Entonces, pero es muy difícil, o sea, es difícil, es muy difícil, claro, es que lo en que nuestro estás país es mucho contando, más. Bueno, donde yo vivo en un departamento que casi no hay personas como mí. Entonces, siempre que salimos a la calle, o sea, malos comentarios, hay un enano, porque ahora mi hijo que tiene 2 añitos, ¿verdad? Muy pequeño, él camina porque es un bebé súper saludable, yo creo que lo vi en la cámara. Es un bebé muy saludable, nunca lo he tenido internado, siempre, o sea, me mm, dedico solo a él. Pero sí, ahorita que Marcela dijo eso, porque a mí exactamente me pasó eso antier, pero yo reaccioné, yo estuve a punto de tirarla de la primera planta de ahí. O sea, yo la agarré pero del cuello y yo lo que sentí era un solo, o sea, fue mi reacción. Después me sentí mal por mi reacción, porque estaba mi niño viéndome. Entonces digo yo, ayer llamé a un amigo que es psicólogo mío y le digo, necesito terapias porque sé que no lo estoy haciendo bien, o sea, no voy a atacar a toda la persona que se ría de mi hijo. mira, Entonces, varias pero cosas aquí te en mi digo, país, igual que en el de Marcela, que piensan que tocarle la cabeza a un niño pequeño es una bendición para ellos. es que, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Que Mi me pone nombre aquí es Karen Núñez. Karen. Karen Núñez. Mira, Karen, varias cosas te digo. Lo primero, la reacción que tuviste es una reacción normal, ¿vale? No te culpes por ello, porque al final es una reacción proporcional a lo que pasó. Es verdad que no queremos que siempre pase esto, queremos que tengas opciones, pero es normal que reacciones así. Al final, además, es que tu niño solo tiene 2 años, ese instinto de leona que nos viene cuando tenemos a un bebé, porque vamos a considerar que todavía es casi bebé. Es que yo me lo estás contando y me dan ganas yo de ir a Honduras y coger a esa persona y tirarla. Tú no la tiraste, tirarla yo. Porque es normal, es que es normal. Yo sobre todo quiero que tú encima no te sientas culpable por lo que pasó. Porque bastante tienes con haber vivido la situación tan incómoda que viviste. Ahora bien, no quiero que te sientas culpable por eso, pero es verdad que necesitas tener más opciones. La rabia y hacer eso no puede ser la única opción que tengas dentro de tu repertorio. Y ya no por el daño que le puedas hacer a esa persona que se lo merecía, sino porque al final también pierdes tú pues eso, de disfrutar de tu hijo, pierdes tú en la crianza y al final te limitas tú más que otra cosa. Entonces, eh, está muy bien que si os sentís superados por las circunstancias, que es un poco lo que yo os decía de la charla, ¿no?
vais a vivir emociones intensas, que lo primero que vais a intentar hacer es autorregularlas, porque eso es lo lógico, ¿no? Yo me voy a autoobservar, voy a ver si lo puedo hacer por mí misma, pero si no, pedir ayuda es lo más responsable y lo mejor que puedes hacer. Y aquí, Karen, yo te digo que le pases a tu psicólogo si quieres mi dirección de correo, porque yo le puedo dar alguna pauta en concreto para trabajar con familias de personas que tienen acondroplasia. Porque es verdad que la gestión de la ira, de la ansiedad, bueno, de las emociones es la misma, ¿no? Todos los psicólogos lo hacemos de una manera parecida, pero es verdad que hay que entender, a veces, para poder acompañar del todo bien a las familias, hay que entender peculiaridades de la condición. Y yo estoy encantada de hacer una sesión con él, le explico un poco cómo trabajo yo y para que lo pueda utilizar contigo, ¿vale? Bienvenida a la familia Alpe. Aunque estés en Honduras, esto trasciende España. Nosotras estamos presentes y quiero que te sientas cuidada, comprendida, en un lugar seguro. Cada vez que estés con nosotras en estas charlas, si puedes venir a España por los grupos de WhatsApp. Y cuando digo Alpe, Alpe tiene diferentes también tentáculos, ¿no? Funko, Ade y Alpe somos hermanos. O sea, al final todas las organizaciones de pacientes estamos más o menos en la línea, ¿no? En todos a una. Cuando te sientas mal, también nos tienes a nosotras. Es una Gracias. lástima que tengas que pasar por esto y es verdad que si no tienes mucha comunidad en tu propio país, pues vas a tener que utilizar tecnologías, porque, pues, pero mira, tu hijo tiene mucha suerte de tenerte como madre, porque cuando hablas de él se te ilumina la cara, al final tú sí vas a ver lo bueno de él. Y eso es importante. Lo más importante de las miradas que recibimos son las miradas que recibimos de nuestros padres. No de las miradas de los otros son, bueno, pueden tener impacto, pero lo realmente impactante en la autoestima, en pues eso, en la personalidad de los niños, es la mirada de amor o de no amor que reciben de las madres. Porque a veces es verdad que no todas las madres, por desgracia, miran con amor a sus hijos. No porque tengan acondroplasia, ¿no? Sino en general. Entonces, que tú le ofrezcas esa mirada es sanador. De verdad, enhorabuena. Y con cualquier cosa en la que te podamos ayudar, nos mandas un email a Alpe. Yo os voy a pedir a todos que me pongáis vuestra dirección de correo electrónico en el chat, porque os voy a pasar la presentación, las diapositivas. Y en la presentación está mi correo, ¿vale? Lo que necesitáis me escribís. Pero mucho ánimo, lo que viviste fue difícil. Muchas gracias. Y estate Saludos contenta a de que todos. no la arrojaste por el piso No, abajo, ¿eh? Que se lo merecía. Estate casi contenta. estoy a puntito. Estate Estoy a contenta puntito de porque, hacerlo. no, pues no me extraña. Suerte tú que no lo hiciste. Tienes que estar, no sentirte culpable, sino sentirte contenta de no haberlo hecho. No, sí. Y a veces lo que me sentí más culpable es porque yo tenía a mi niño ahí, o sea, en el momento solo pensé en ella. O Pero sea, mira, porque si te sientes culpable o haces algo mal delante de tu hijo, y esta es una estrategia de crianza en general. Somos humanos. Además de ser mamá y papá, somos humanos. Entonces nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, pedimos perdón. Y enseñamos al niño, por una parte, que no somos perfectos, pero también les enseñamos a pedir perdón, ¿no? Entonces, tú le puedes explicar a tu hijo, aunque él no lo entienda igual todas las palabras, pero le puedes decir, cariño, perdona, me perdí el control. Lo siento. Y le estás enseñando a que es verdad que igual lo que hiciste no es la mejor de las estrategias y eres consciente, pero no pasa nada, nos equivocamos, aprendemos y seguimos. Y el niño al final gracias. dirá, mira qué madre tengo, qué leona. Se pasa de leona. Se pasa de león. Bueno, pues muy bien, de vez en cuando todas nos tendríamos que pasar un poco más de leones. Gracias. ¿Tenéis algo más que queréis compartir? ¿Alguna duda más? Estas charlas que sepas, Karen, que son mensuales. Y al final de las charlas, pues siempre hay estos En espacios de la anterior compartir. que hubo, no pude entrar, no sé por qué, le escribí a Marcela y lo Marce no pudo entrar. La del juego. Bueno, a ver, yo voy a intentar que las podamos compartir en el canal de YouTube, pero bueno, es ideal, además de verlas grabadas, lo ideal es participar en ellas.
Pues, Al final bueno, pues compartimos yo vida. ahorita pues me sentí como más aliviada porque digo yo, Marcela también lo ha vivido y no solo soy yo, solo que yo sí reaccioné mal, A pero ver, la verdad me reaccionaste. he sentido Claro, súper bien en la reunión y mil disculpas por la entrada, ¿verdad? Porque mi audio no estaba aún bien, pero me encantó y gracias por su ayuda, sus consejos, o sea, qué escucharlas bien, a todas hablar y fue muy bonito qué y bien. espero seguir en estas charlas. Pues Karen, si quieres ponme por aquí tu correo, te mando la presentación y si quiere tu psicólogo, si le apetece, no es obligatorio, pero si le apetece escribirme, de mil amores, eh, vamos, yo estoy aquí para lo que necesite. Ok, gracias. Saludos a todos. Vale, a las personas que queráis la presentación, eso, me ponéis la dirección aquí en el chat y os las voy a enviar a todas. Pierina, levantaste la mano. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos desde Perú. Mi nombre es Pierina. Hola, ¿cómo Como estás? ustedes se conocen. Bueno, no, básicamente para decirle a las mamitas que es normal sentirnos mal. Creo que todos en algún momento nos hemos sentido mal y hemos tenido alguna reacción, en Sí, teoría mal, porque en verdad muchas veces justificable, pero eso está dentro de la normalidad. Yo tengo un peque de casi 5 años. Hemos vivido varias cositas. Acá en Perú hay bastantes brechas, bastantes diferencias, bastantes cosas que en algún momento sí nos han chocado, pero tratamos de continuar y eso, ¿no? Leí en algún lado el PPT que decía que le dirías a tu yo del pasado, ¿no? A esa mamá que recibió un bebé toda asustada y le diría que no se preocupe tanto por el futuro. Yo creo que cuando recibimos el diagnóstico nos preocupamos mucho. Uy, ¿y ahora qué va a ser de mi hijo? ¿Va a poder sí. caminar? ¿Va a poder hablar? ¿O qué va a pasar en esta operación, ¿no? Y es importante saber de que todo esto va a pasar, vamos a aprender, vamos a crecer, vamos a vivir todo más intensamente. Mm. Creo que la maternidad la vivimos de una manera bastante diferente a lo que uno esperaba o uno se proyectaba, ¿no? Cuando decía, bueno, voy a tener mi hijo, voy a seguir trabajando, etc., etc., ¿no? Entonces, esta nueva mirada va a ser diferente, pero va a ser muy bonita. Por ejemplo, mi hijo ha tenido casi todas las complicaciones. Eh, a- el foramen, tubos de ventilación, adenoides, varias cositas. Hoy es un niño saludable, va a la escuela, Claro, es feliz, se defiende solo, ya a él lo fastidian, lo miran o a veces nunca falta una mirada fea y él solo ya se defiende. Entonces, eso, mamitas, no se sientan mal porque esto va a pasar, no todo va a ser trágico en nuestras vidas, vamos a vivir momentos muy bonitos. A la larga van a ser los más queridos, los más esperados, los más conocidos, los más populares. Eso sí, de todas maneras, porque son difíciles de olvidar. Y para adelante que esto es un mundo muy bonito o muy diferente, muy especial en el que vamos a vivir y vamos a aprender a valorar las cosas más sencillas de la vida, ¿no? esto es muy verdad lo que dices del valorar las cosas, ¿no? Cuando tienes un hijo con una diferencia, todas las mamás lo decís que cualquier cosa que el niño consiga, que lo valoráis muchísimo más. Y es verdad que la crianza de un niño con una diferencia, en general es una crianza normativa, porque pues al final tú estás con tu hijo en tu día a día y no estás continuamente pensando en en la condroplasia o en la discapacidad. Es una crianza pues llena de todos los retos y alegrías y dificultades que tiene una crianza. La crianza, cualquier hijo viene para cambiarnos la vida y para cambiarnos las ideas. Sea de un hijo con discapacidad, con acondroplasia o no, es verdad que los niños al final nos van a cambiar la vida y a veces teníamos unos planes y la mayor parte de las veces esos planes nos los van a tirar por tierra. Y nos enseñan a ser flexibles, a adaptarnos, pues eso, a valorar las pequeñas cosas y está bien así, está bien así. Y
es importante un poco lo que estás diciendo tú, Fiorina. A veces mirar al pasado, lo que hablamos en la presentación, ¿no? Y ver, ostras, ¿qué me diría en aquel entonces? Porque, pues eso, muchas veces nos anticipamos, catastrofizamos, vivimos con mucho miedo y luego realmente decimos, jolín, pero incluso pasaron cosas difíciles como una operación de foramen y al final el niño está bien, salió todo bien, ¿no? Todo ese miedo, si al final el niño está bien. Entonces, qué bien que hayas podido, bueno, que compartir todo esto con nosotras y qué bien, ¿no? Que se puedan enriquecer los demás pues, de tu experiencia. Sí, y como le dije en algún momento a una mamita que tenía su bebé con tanatofórica, disfrútalo un día a la vez. Un día Un a día la a la vez, vez. un día a la vez, disfrutar los días buenos y los días malos que nos queden de lección y para adelante. Exacto, exacto. Un día a la vez. Esta es una expresión muy de Latinoamérica. En España yo creo que no decimos un día a la vez, pero bueno, paso a paso, ¿no? Poco a poco. Vamos integrando poco a poco, porque querer avanzar y querer pensar demasiado en el futuro, al final, el futuro todavía no llegó. Vamos al tiempo presente, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir algo? Pues nada, chicas y chicos, lo dejamos aquí por hoy. La siguiente charla que vamos a hacer va a ser la continuación de esta. Ahora era como de los 0 a los 7 años, pero bueno, ya veis que las edades. ¿Os acordáis que al principio de la presentación os puse como diferentes hitos? Pues vamos a ver los siguientes, ¿no? Los siguientes hitos que hoy quedaron sin ver. Nada, veréis en redes sociales. Mi idea es hacerla el 12 de junio, pero bueno, todavía no es seguro. Lo iréis viendo en redes sociales. Y espero veros a todos. Y nada, cualquier cosa, aquí me tenéis. Os mando un beso muy grande y ahora os voy a enviar la charla a las personas que me pusisteis aquí el email. Un beso muy grande.